Pongamos, pienso, el primer programa luego del balotaje. Y si el sistema político fuera un tablero, digamos que las piezas están en movimiento. Detrás de los movimientos, en cualquier juego de mesa puede haber estrategia o arrebato. Y ahí el que se enoja pierde, el que mueve mal de pronto para dar marcha atrás es complicado. Algo de eso es lo que está pasando en este tablero del sistema político. Y hoy tenemos a analistas de primerísimo nivel, calificados, pero además personas a las que quiero mucho, admiro. Están Nicolás Laza. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Pero muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Graciano. Volvimos a las andadas también. Daniel, ¿cómo estás? Tanto tiempo, la verdad que un gusto compartir la mesa contigo. Muchas gracias. Y vamos a estar en un ratito con Federico Irazábal, en este caso Federico desde México, aunque anda revoloteando por ahí, creo que en República Dominicana, pero lo vamos a hablar con Federico Irazábal y con Bruno Wan. Bruno Wan, leía algún título, creo que del programa del Sol, el mago de los números, decía. ¿Te sorprendió? Dice que con una planilla Excel y una buena muestra y un buen trabajo de recolección de datos y de interpretación de los datos. Sí, me sorprendió. Ya había tenido su aparición en la campaña electoral pasada. Yo Exacto. Recuerdo que también de cara al 2019 había presentado números que se habían aproximado mucho. Cuando la cosa no era tan clara como esta. Y también en la última elección argentina también había hecho números que se habían acercado mucho. Bueno, otra persona que me merece todo el respeto es Federico Irazábal. Creo que lo tenemos ya, Fede, ¿no? A ver, Fede, nos vamos a poner los micrófonos, los auriculares para escuchar a Fede Irazábal. Fede, ¿cómo te va? Buen día, buenas tardes, perdón, Daniel, buenas tardes. Buenas tardes a Graciano, también a Nicolás. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué se ve desde allá afuera, Fede? Uy, se ve de todo. Yo estoy muy adentro, porque la verdad que estando afuera uno no deja nunca de estar adentro en materia política y he tenido, claro, algunas participaciones durante la campaña. Desde luego, pero digo, de pronto amigos, te da otra perspectiva, ¿no? Estar afuera, muy involucrado con el adentro, estar afuera te da como otra visión. Nostalgia, y estando acá da mucha envidia de cuando uno está ahí adentro no valora cosas que tenemos y que son muy positivas y que no se tendrían que perder, que no tenemos que caer en provocaciones, que no tenemos que caer en esta cosa importada, moderna de la política agresiva, de la descalificación. Yo creo que por ahí iríamos por muy mal camino, y ayer me dio mucho gusto ver la foto de Orsi con la calle, me dio mucho gusto la actitud de la calle con Orsi, la de Orsi con la calle, dos personas que realmente muestran la altura política que tiene Uruguay, que es una excepción absoluta en la región. Claro, de pronto podíamos con Graciano y Nicolás hablar un poquitito de eso que ya estuvo planteado en estas mesas de intercambio, en estas mesas de análisis, de debate en algún momento, y es esa excepcionalidad de Uruguay, la excepcionalidad uruguaya con los riesgos, o sea, creernos que somos excepcionales y fenomenales, de pronto también nos genera como una especie de adormecimiento, si se quiere, para entender que también la gente muchas veces toma distancia de la política, como que está fastidiada, hastiada, aburrida, un poco enojada. ¿Tenés un comentario de eso, Graciano? Sí, quizás la primera pregunta es ¿por qué esa excepcionalidad? Porque estamos de acuerdo en que sí existe, sí estamos de acuerdo que es una cosa diferente en el continente, y yo creo que tiene básicamente dos o tres razones. La primera es el tamaño del Uruguay, el tamaño relativo del Uruguay, la cercanía que todos tenemos con todos, más allá incluso hasta de la distancia geográfica, pero todos estamos a 2 personas de cualquier uruguayo, viva en Artigas, en Rocha o en Tacuarembó. Hasta del presidente. Ya está del presidente, que capaz que con una sola ya llegamos directo porque hay algún vínculo. Entonces, eso genera, porque dicen que a nivel mundial creo que son 7 personas las que permiten llegar hasta, no sé, hasta el Papa o hasta el presidente de Estados Unidos. Sí, hay 7 personas que tú hablas con uno, que conoce a fulano, que conoce a ping, y llegaste a Elon Musk o a Donald Trump. En Uruguay es 1, 2 máximo. ¿Conoces a Castro? Ah, sí, yo conozco a Pascal, que lo conoce, bueno, está. Y lo llamo y le digo, mirá, te llamo fulano. Capaz que no lo conoces y yo tampoco, al que le interesa. Entonces, primera cosa, el tamaño relativo. La escala.
La distancia geográfica también, digamos, en 5 o 6 horas llegamos de punta a punta del Uruguay, más o menos en la misma tiempo horario llegamos de una punta a la otra, de este a oeste. Y después, la idiosincrasia, ese país de entrecasa, ese país medio en pantufla que es el Uruguay, donde el protocolo, la llaneza, el protocolo tradicional no existe, la llaneza, el tuteo, el mirarse a los ojos, vos sos fulano, conoces a Mengano. El asunto es no dormirse en eso, ¿no? Ese es el punto. Claro, pero quiero decir, pero hay razones que explican esa excepcionalidad. Claro. ¿Nicolás? Sí, yo compartiendo algunas de esas cuestiones me quedo como con el doble filo de la excepcionalidad, porque muchas veces te puede llevar a aislarte y a no lograr identificarte con otros que están viviendo, con los que tenés similitudes y con los que formás parte de algunos procesos que son similares. Dentro de los dobles filos, en materia cultural, también esto de que nosotros seamos todos parecidos tiene que ver, y que nos miremos, quizá cuando vemos al puerto estamos mirando más a Europa que a nuestras espaldas, digamos, del continente del cual formamos parte. A nuestro propio interior, además, ¿no? Y a nuestro propio interior también, pero es una forma de negarnos, ¿no? Es hacia dónde ponemos el ojo y con quién elegimos identificarnos, porque cuando tuvimos que elegir otra referencia fue Suiza, ¿no? La Suiza de América. Y eso es una forma también de negar de dónde venimos y que para ser esto que somos, también estuvimos un trabajo de eliminar ciertas diferencias. Sí, mucho de eso lo has estudiado, Federico. Vuelvo contigo. Sí, un poco hay muchas, digamos, características. Recuerdo, hay un gran libro Real de Azúcar que se llama Uruguay, una sociedad amortiguadora. Claro. Nunca se publicó masivamente, la verdad que habría que reeditarlo, es un tremendo trabajo que explica un poco los orígenes de lo que es el Uruguay, de lo que es la sociedad uruguaya, que es espectacular, es corto, es concreto, súper bien escrito, hay muchísimos trabajos en ese sentido, pero la verdad coincido con un poco lo que dice Graciano y lo que dice Nicolás. Acá la teoría de los 6 grados de separación es mucho más corta. Acá siempre, cuando me preguntan en México o en otros países por qué el Uruguay es distinto, yo siempre digo que si un político le dice algo al otro día se lo puede encontrar en el supermercado. Claro. Y entonces tienen tiempo de discutir las cosas cara a cara. En cambio, en México los políticos andan en camionetas blindadas, van de un lugar al otro, custodiados, no se cruzan, van incluso a un mismo canal de televisión y no se cruzan ni en los camerinos. Y acá los ves que entra uno que ha estado en programas, ¿no? Y con Graciano ahora nos acordábamos de cuando estuvimos alguna vez en otros programas, que llega un dirigente de un partido, se abraza con el otro, es decir, después se prenden las luces y discuten y cada uno pone sus argumentos y lo hacen con total honestidad, ¿no? Pero una cosa es, siempre me quedo con una frase del expresidente Lacalle, que dice que en política no tiene que haber enemigos, tiene que haber adversarios, pero no enemigos. Los que concebimos la política desde ese lugar, nos preocupa un poco la llegada de algunos personajes y algunas formas ajenas a la política tradicional del Uruguay, y no me refiero a que uno esté cultivando ni excesivamente la partidocracia ni la uniformidad de ideas. Es notable que haya más ideas. Estoy de acuerdo que haya expresiones liberales, conservadoras, socialdemócratas, lo que ustedes quieran, pero creo que el marco y la forma la tenemos que cuidar. Yo no quiero una política con individuos insultándose, con un presidente que les diga mandriles a los opositores, que tenga un aparato de redes sociales destinado a descalificar todo lo que sea contrario a sus puntos de vista. Esa no me gusta, en esa no entro. Bien, Federico, en tu condición de consultor político, y ahora además que bajó un poco la espuma después del domingo del balotaje, ¿qué te ha quedado como asuntos interesantes para ponerle foco en este momento, donde recién empezamos a transitar una transición? Bueno, todos nos estamos frotando las manos por conocer la integración del gabinete de Orsi, ¿no? Ahí, ese es uno de los primeros asuntos sobre los que todo el mundo ahora está como tirando nombres, viendo posibilidades, jugando con cómo va a quedar integrado el Senado a partir de la ubicación de algunos que salieron senadores o senadoras y que van a ocupar cargos ministeriales. Pero además de eso, yo estoy mirando con mucha atención algunos movimientos que hay de los partidos que no resultaron ganadores en el domingo pasado y sus posibles señales, digamos, o relaciones con el futuro presidente. Y veo de manera muy auspiciosa un escenario que al principio uno hubiera pensado que era más cerrado y más de confrontación. La verdad, Orsi se ha reunido con el presidente Lacalle,
Orsi se ha reunido hoy con Pedro Bordaberry, que está de alguna manera asumiendo un liderazgo dentro del Partido Colorado que creo que es muy saludable, y veremos cómo se van a empezar a relacionar en un escenario parlamentario que va a estar picado y complicado, ¿no? Porque el Frente tiene la mayoría en la Cámara de Senadores, pero no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, por ahora Cabildo está un poquito díscolo, por ahora, ¿no? Por eso digo, la mayoría propia, ¿no? Pero Cabildo está un poco díscolo, hay que ver qué pasa con Salles. Está buenísimo el panorama, ¿no? Yo creo que todos los que nos gusta la política estamos mirando con mucha atención ese juego que se va a dar de acá al 1 de marzo, ¿no? Sí, estábamos hablando de eso, de un resultado electoral, de estos primeros movimientos. A futuro tenés una mirada auspiciosa, digamos, optimista, puede decirse, Federico. Creo que sí, porque por el escenario, ¿no? Es decir, si bien hoy en la previa escuchaba algunos comentarios de lo que había sido el debate y de cómo fue, en ningún momento ninguno de los candidatos perdió la línea, ni en la campaña. Creo que se llevó la campaña de una manera muy civilizada, muy tranquila, se confrontaron ideas, propuestas, pero nunca se cayó en la descalificación personal. Bueno, habrá algunas excepciones, pero son cosas que se dicen en el fragor de la campaña, ¿no? Yo creo que después hay posibilidades siempre para recomponer las cosas y para que tengamos un gobierno como hemos tenido transiciones en el Uruguay. Yo veía con asombro, ¿no? Mucha gente decía, no, ahora Uruguay va camino de Venezuela porque la izquierda va a fundir el Uruguay, el comunismo. Y tuvimos 15 años de gobierno de izquierda. Y Uruguay no se transformó en Venezuela. Uruguay tuvo una transición muy buena entre el gobierno del Frente Amplio, el último gobierno de Tabaré Vázquez y de Lacalle. Yo siempre me quedo en la memoria con esa imagen espectacular de Lacalle y Tabaré Vázquez llegando a la asunción de Alberto Fernández en diciembre de 2019, juntos. Recuerdo la ceremonia, que es una belleza desde todo punto de vista, de traspaso de mando, cuando Vázquez se corre a un lado, le coloca la banda presidencial a Lacalle, se corre a un lado y lo aplaude. Es decir, eso es el Uruguay, no hay otra cosa, no hay una simbología más fuerte que esa, y creo que no hemos perdido ese tono todavía. Bueno, ojalá. Fede, te queremos agradecer especialmente. Después seguramente de tus palabras va a haber comentarios tanto de Graciano como de Nicolás, pero en principio seguiremos en contacto más adelante, si te parece. Un abrazo. Claro que sí, con mucho gusto. Me da mucho gusto verte, Daniel, de nuevo, con mucha fuerza también en los medios, con este espacio. Ojalá que sea muy bien y que continúe, y que son espacios de discusión y que necesitamos. Le mando un gran abrazo a Graciano y a Nicolás también. Un abrazo grande, Federico. Muchas gracias, grande. Fede, muchas gracias. Seguiremos en la medida de tener gente tan calificada del otro lado como vos, dándonos una mano. Decime una cosa, Graciano. Cuando tengamos a Bruno Guan, me indican y lo sumamos a esta charla. ¿Hablaste de la victoria de un voto castigo? Sí, en las redes sociales, un voto castigo, bueno, o hay un voto premio o un voto castigo. Hubo un voto premio a una campaña y a un candidato, una campaña del Frente Amplio, un candidato Yamandu Orsi, y hubo un premio castigo también a una campaña, no a la gestión del gobierno, sino a la campaña que se hizo para poder reelegir al gobierno. ¿Vos decís que no perdió el gobierno? Perdió el candidato del gobierno, por tanto perdió el gobierno. Quizás sea un juego de palabras, pero sí, me parece que vale la pena tomar las palabras con pinzas. Un gobierno, si uno puede, digamos, reflejar el gobierno en la figura de alguien, es en la del presidente de la República, ¿no? Más allá que el gobierno es mucho más amplio que el presidente, pero el presidente es la cara de ese gobierno. Y esa cara de ese gobierno, por lo tanto, ese gobierno llega a la elección y al día de la elección con un porcentaje de aprobación histórico. Por lo tanto, ¿qué pasó allí? ¿Por qué ese porcentaje de aprobación del gobierno no se trasladó al candidato del gobierno? ¿Y cuál es tu hipótesis? Una es el candidato. Otra es la estrategia de la campaña. Y otra, bueno, planteos que seguramente no fueron al centro de la preocupación de subelectorados que pueden haber sido decisivos en el resultado final, y que no se atendieron. Uno a veces cuando piensa en el electorado piensa en un todo único, uniforme, y no es así. No es así. Hay diferencias por edad, por ubicación geográfica, por formación sociocultural, por nivel socioeconómico, por un montón de razones hay diferencias. Los jubilados, los trabajadores, los empresarios, los pequeños productores. Entonces, quizás
en algunos de esos subelectorados hubo una falla en la estrategia para poder conquistar el voto. Nicolás. Yo ahí tengo una discrepancia. Yo creo que ahí indudablemente lo que se enfrentaron, ¿no? Siempre apelamos como a un lenguaje medio bélico, pero no, pero lo que estaba en disputa, en definitiva eran dos modelos, dos proyectos de país, y los proyectos hay personas que le ponen el rostro, pero yo no creo que acá el problema haya sido Álvaro Delgado, como tampoco creo que la principal razón de la derrota del Frente Amplio en el 2019 haya sido Daniel Martínez. Esos son atajos que cada uno de nosotros puede encontrar hoy, el actual gobierno de coalición, en su momento el gobierno del Frente Amplio, pero creo que hay que transitar por otros procesos de autocrítica que sean efectivas autocríticas, que en donde cuando uno hace una autocrítica, lo primero que tiene que decir es empezar por el auto, si no es una crítica solamente. Entonces yo creo que hay un montón de elementos que tienen que ver con para quiénes gobernó esta coalición, un montón de datos que no parecen estar ahora en la agenda, y en este pasaje de facturas cruzadas entre los propios dirigentes de la coalición, que yo creo que nos hacen un daño, no solamente se hacen un daño a ellos, sino que le hacen un daño a la democracia. Y creo que nos hacen un daño a todos en la política, porque es verdad que uno puede saludar el gesto de la calle con Orsi, pero son gestos y por el costado están pasando un montón de cosas que no pueden quedar empañadas por qué es lo que están haciendo los altos dirigentes. Y yo creo que eso también tiene un componente pedagógico que instala lógicas de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en política. Entonces yo creo que personalizar no tiene incluso que ver con la historia de nuestro país, en donde los partidos tienen un peso mucho más fuerte todavía que las figuras. Por más que haya varios, no sé si era el caso de Federico, pero yo creo que hay muchas lógicas que cuando uno quiere personalizar mucho, en este país es muy difícil, porque hay identidades, por lo menos en términos de bloques, que desde 25 años para esta parte quedan bastante claras, y uno sabe en qué bloque se ubica. Claro, pero esas identidades y los apoyos a esas identidades son diversos. En algunos casos hay, yo diría, apoyos casi automáticos. En otros lados hay apoyos, llamémosle críticos, que ahí sí intervienen otros factores. Los resultados son multicausales. O sea, no hay una única razón que determina la victoria, ni hay una única razón que determina la derrota. Pero sobre lo que decía Nicolás, había dos modelos en disputa. Desde mi punto de vista, y yo creo que acá coincide mucha gente que ha seguido de cerca la campaña, yo leí una editorial de Danza, el director de búsqueda, hace un par de semanas, hablaba de mucha similitud entre las propuestas, y yo creo que eso es bastante, es vox populi, digamos, ¿no? O sea, hay una coincidencia en que, salvo matices importantes, pero había coincidencia general. O'Donnell, por ejemplo, perfectamente, sacando algún detalle, podría ser perfectamente ministro de Economía del gobierno de Álvaro Delgado, porque no había diferencias sustanciales, y eso me parece que sí es un rasgo que marca, digamos, pone en cuestión la idea esa de proyectos. Yo creo que cuando pensamos en eso, que hay proyectos diferentes, quizás estamos intelectualizando demasiado algo que para el común del votante termina siendo: me gusta el candidato, cómo me dio la mano, me miró, es franco en su sonrisa, le creo lo que me dice. El contacto humano yo creo que sigue siendo decisivo, y creo que más en el caso de Orsi fue fundamental ese contacto humano que él tuvo en todo el interior del país. Yo creo que eso es muy importante, pero la gente, a la hora de definir su voto, yo creo que me da la sensación, y no digo que lo hayas hecho vos, por eso quiero hacer esa aclaración, que muchas veces se la subestima a la gente y piensa que todo es emocional. Como ahora estamos en una era en donde además psicologizamos todos los procesos, que creo que es un arma de doble filo, es problemático, pero hay factores ideológicos que siguen incidiendo más allá del fin en algunos sectores de la población. En algunos sectores, y en otros sectores capaz que lo ideológico también tiene un correlato en los lugares en donde uno se mueve, en las afinidades, en los círculos. Entonces yo lo que digo es, hay que tener cuidado, porque también tuvimos una lección muy clara en octubre de cómo, ante situaciones complejas de explicar, como por ejemplo los plebiscitos, la gente pudo separar. Lo que se votaba separado era separado. Cada uno pensó cada elección independientemente de lo que le estaban diciendo sus dirigentes. No votó automáticamente. No votó automáticamente, ni por los allanamientos ni por la seguridad social. Y eso, a priori, había una lectura
que subestimaba en cierta medida a la población, donde se decía, si cuanto más confundamos, más cosas metamos, la gente no va a saber qué hacer. La gente supo qué hacer. Bueno, nos vamos a ir al interior con Bruno Guan en 2 minutos. Pero respecto a lo que decís, Nicolás, y creo que coincide Graciano, y yo no estoy tan... Vos decís que no se puede subestimar a la gente. Sí. Tampoco sobreestimarla, porque viste que ahora está muy de moda aquello de decir, la gente nos mandó un mensaje. Y de verdad tengo dudas de que efectivamente la gente se ponga de acuerdo. Mandó muchos mensajes. Hay muchos mensajes, claro. Cada uno lee lo que está capacitado también para interpretar. Pero, a ver, la gente mandó muchos mensajes, no hay duda. O sea, cuando uno vota a favor. Pero vos estás de acuerdo entonces que la mayoría está politizada y calcula y estima y quiere mandar ese mensaje y vamos a ponernos de acuerdo. No que se pongan de acuerdo con otro, nos ponemos de acuerdo, votamos esto porque nos mandamos tal mensaje. Pero sí en la respuesta colectiva. Sí. Y cuando digo colectiva me refiero a lo que votaron en Cerro Largo, lo que votaron en Paysandú, en Positos o en el Cerro. Hay sí un componente, digamos, de afinidades internas, cuando se señala, por ejemplo, que en muchos departamentos de mayoría nacionalista, entre la primera y la segunda vuelta, hubo una caída importante, en algunos casos muy importante, del voto de Delgado. Bueno, ese es un mensaje. Bien. Está bien. Ese es un mensaje. O sea, desde ese punto ¿cómo de lo vista, interpretamos? Lo vemos después, pero hay un mensaje. No creo que tengamos una sociedad que esté más politizada que hace 5 años, al contrario. Más bien menos. Creo que estamos yendo hacia la despolitización cada vez mayor. Por eso también que no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que hay muchos debates que le hemos estado rehuyendo, ¿no? Y cuando se cultiva tanto las características personales, es el miedo que tengo de que podemos caer en esa trampa, ¿no? Porque si en definitiva todo se dirime en las capacidades personales que tiene Daniel o que tenés vos, ahí donde está el proyecto, ¿qué es lo que uno expresa? No es que se dirime exclusivamente en eso, pero quizás en una elección muy reñida, sí la personalidad del candidato, sí el tono de la campaña puede incidir. O sea, ya desde mi punto de vista, aquellas barreras, por decirlo de alguna manera, que existían, lo hablo digamos de la época de mi juventud, cuando en fin uno veía la propaganda, sobre todo de los partidos tradicionales, cuando había una especie de cordón sanitario en torno de la izquierda, ¿no? Desde cosas burdas en el año 71, cosas muy burdas, ese muro de contención a través de los medios de comunicación también, claro. Que existía. Bueno, eso se fue diluyendo, y en la medida que se fue diluyendo esa barrera sanitaria, se fueron emparejando las opciones. Tremenda la imagen de la barrera sanitaria. Pero es así. La barrera sanitaria no tiene, no se expresa en estos ejemplos que traían hace un rato, de van a transformar a Uruguay en Venezuela y todos esos cucos, que ahora ya no es la URSS, ¿no? Pero sigue estando eso operando de alguna forma como preventiva. Y ya, ¿en quién prenden hoy por hoy ese tipo de discurso? Bueno, yo creo que ahí estamos entrando en el otro terreno que se ha puesto de moda ahora, que es la batalla cultural. Sí, ¿no? Lo había notado acá, mirá, la batalla cultural. Nicolás, yo creo que nos lleva a ese tema, que a mí es una expresión que en fin... No te sentís cómodo. No me siento cómodo. Si me permitís, yo quería poner un elemento que no he visto que se ha mencionado poco, y es, junto con la elección de Yamandu Orsi, irrumpe en el escenario un liderazgo político muy importante. ¿El del Pacha Sánchez? No, el de Yamandu Orsi. El de Yamandu Orsi. Ves que te digo a boca de jarro y no pensaste. O sea, dijiste Pacha Sánchez. Claro. No, presidente de la República. 55 años. 55 años tiene Orsi. Entonces... y te decía, porque además, obviamente, sí, ahora emerge un liderazgo. Pero es presidente de la República. Es el presidente de la República. Recordaba hoy en la radio, cuando a Luis Lacalle Pou se lo entendía como el cajetilla que surfeaba, ¿no? Y después cobró una dimensión que a las pruebas de las encuestas nos tenemos que remitir. Por eso te decía, lo que sucede es que el Pacha, en su condición de jefe de campaña, yo lo había entendido como ese liderazgo que se confirma con una secretaría en la presidencia, secretaría política. Es un liderazgo de futuro, yo no te lo voy a discutir porque no hay reelección. Ahora, cuando alguien es electo presidente de la República, además de ser presidente de la República por mandato constitucional y que tiene que estar por encima de los políticos, es al mismo tiempo, y por definición te diría yo, y más ahora dentro del Frente Amplio, es el jefe del partido. Es el jefe del partido. ¿Quién dudaba que Sanguinetti, cuando ganó la interna, cuando la ganó, era el jefe del Partido Colorado, además de presidente de la República? ¿Quién dudaba sobre cuando ganó Jorge Bayo, o cuando ganó Lacalle Padre, o cuando ganó Lacalle Pou? Es decir, el presidente de la República es también jefe de su partido, en la sombra, si querés, como una influencia media, en fin, subliminal o no tanto, pero te llama el presidente de la República de tu partido y te dice una cosa,
y es tu jefe. Entonces, es muy importante porque luego de ese trío que había en Uruguay, de la izquierda, en el Frente Amplio, de Tabaré Vázquez, Astori y Mujica, se habían terminado los líderes. Y ahora tenemos a alguien que es refrendado por el voto popular, que es Yamandu Orsi. Es decir, Yamandu Orsi va a ser el jefe del Frente Amplio por muchos años. ¿Lo ves así? Como Frente Amplista. Parcialmente lo veo así. Yo creo que se ha consolidado la figura de Yamandu indudablemente como una referencia política ineludible. Acordate de mí, ¿eh? Pero queda grabado. Pero lo tengo presente, porque aparte yo creo que en el último tiempo, sobre todo, Yamandu ha demostrado que tiene un liderazgo que más allá de dónde viene, que está pudiendo conducir con nombre propio, digamos, no debiéndose estrictamente ni a un sector, ni, por eso mismo ni siendo títere de nadie, por decirlo de una manera muy burda. Pero justamente. Por decirlo de una manera burda. Pero yo estoy convencido de eso, y creo que de ahora en más también tiene todo para construir y va a tener espacio para poder hacerlo, porque nadie en el Frente Amplio le va a disputar ese lugar por el que nosotros militamos y que además se ganó. Pero no sé si aplica tanto la lógica del Frente Amplio que el presidente sea el jefe de partido. En ese sentido creo que hay una racionalidad, hay una cultura militante en el Frente Amplio que asume la conducción de una manera distinta, y creo que además Yamandu es un presidente, más allá de lo dialoguista y de la capacidad de poder expresar a otros sectores, muy frente amplista en su tradición, de dónde se formó. Y además tenemos antecedentes concretos en nuestro país con Tabaré, que no es cualquier voz. El presidente de la República, y lo que dice el presidente de la República tiene muchísima relevancia, pero en donde la fuerza política, no sé, por ejemplo, con interrupción voluntaria del embarazo, con el aborto, uno iba por un lado y la fuerza política iba por otro. Y eso, pero eso es un tema, claro. Bueno, pero pueden expresarse. Sí, puede ser. Hay otro punto más que me parece importante destacarlo. A diferencia de Tabaré Vázquez y de Mujica, quizás más parecido a Tabaré Vázquez que a Mujica, Yamandu Orsi viene de la función ejecutiva. Es decir, Yamandu Orsi no tiene trayectoria parlamentaria. Entonces, un hombre que viene de 2 periodos consecutivos de intendente de Canelones, el segundo departamento del país, una especie de Uruguay en miniatura, viene de 2 periodos de haber sido secretario general de la Intendencia de Canelones, que es el cargo, digamos, por ejecutivo después del intendente. O sea, son 20 años cortando el bacalao en Canelones. ¿Lo votaste? El voto secreto. Bruno Buan está con nosotros en línea. Otra vez les pido que se coloquen los auriculares, por favor, porque vamos a escuchar al encuestador que sorprendió. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Daniel, muchas gracias por el contacto. Un saludo también a Nicolás. Salve, Graciano. Chao, Bruno, ¿cómo va ahí? Me costó seguirle el intercambio a Bruno con Graciano el otro día en italiano, la verdad. Porque además creo que sumaron otro idioma después, en fin. Bueno, Bruno, estás contento, me imagino. ¿Celebraste, tiraste alguna cañita voladora? Porque los números te dieron milimétricamente bien. A ver, yo ya hace más de 10 años que vengo haciendo esto, más a título de hobby que otra cosa. Y sí, este año salió muy bien. Pero si algo que yo le tengo que, no sé si reprochar la palabra, pero remarcar a los encuestadores que el gran problema de los encuestadores en Uruguay y en todo el mundo, digo, es que festejan cuando embocan. Claro. Y entonces, claro, cuando festejás cuando embocas, en realidad te creas un problema, porque transmitís la idea de que la herramienta tiene un nivel de precisión que no tiene. Entonces, obviamente a veces pasa, como en este caso, que yo traté de ser bastante... En realidad era una metodología que la tengo afinada, pero que no la inventé yo, digamos, la tomé de la bibliografía, la apliqué sistemáticamente, y en esta funcionó muy bien. O sea, todas las incertidumbres que yo tenía, que podían pasar, ninguna se materializó. Entonces, bueno, obviamente me pone contento, sí, pero también este es el momento justamente para señalar que o sea, yo lo siento como que sería lo peor que puedo decir, no, esto salió porque yo tengo una flor de metodología, y eso lo he escuchado. Claro, sí, está muy bien. Porque... Gente que decía que no, yo tengo un modelo de... No, a ver, hay incertidumbre porque estamos tratando con personas, y esa incertidumbre, que no son un tema de Uruguay, sino que son de todo el mundo,
que son un tema en discusión, bueno, no es un tema resuelto, que difícilmente se resuelve, o sea, hay que convivir con esa incertidumbre. Totalmente. Ahora, para poner en contexto, de pronto no todos tienen por qué conocer a Bruno Wan, es ingeniero de profesión además, y allí a veces se hace la distinción, ¿no? Una cosa es ser astrónomo y otra ser astrólogo, y en consecuencia hay mucho de ciencia en una y no tanto en la otra. Sin embargo, sería interesante, Bruno, que apelaras a los conocimientos que aplicaste desde el punto de vista científico, a los procedimientos, a la técnica, porque hay mucho también, hay mucho trabajo allí, porque te decían la planillita de Excel. Sí, pero hay que hacerla, hay que nutrirla, hay que alimentarla. Contanos cómo fue el procedimiento. Pero eso que decís está bueno, porque hay un autor que yo lo tomo como referencia en la metodología, que arranca diciendo que una parte que se llama la ponderación de las encuestas, el análisis de las encuestas, o sea, cómo uno traduce el dato bruto de las respuestas a un resultado, que tiene mucho más de arte que de ciencia, pero es un arte con buenos cultores, digamos. Entonces, eso me pareció siempre una buena definición. Yo para resumir, digamos, y qué es lo que hace, lo que hago yo, en realidad es lo que hacen todas las encuestadoras, digamos, acá y en todo el mundo. Uno trata de tomar una muestra lo más equilibrada del electorado que va a medir, y yo en mi caso, en lo que yo hago, en realidad mi primera referencia fue en el año 2014 para Uruguay, fue Lemin Raji, que es el pionero en encuestas online con radar en la elección del 14, y bueno, y cuando él sale, yo dije, voy a probar, y como vi que su metodología era, que ya venía de otros lados, era básicamente aprovechar que la escala de una red social, ahora son dos en particular, que es Facebook y después Instagram, es tan masiva que permitía poder tener datos de una manera muy económica, porque realmente se hace directamente, digamos, lo hago yo, me configuro avisos y después configuro por otro lado un cuestionario online. Entonces la gente que recibe el aviso tiene la opción de dar el clic ahí en el cuestionario y lo completa, y después, bueno, eso se va bajando a un software que es estándar, digamos, que está en la web, y después uno lo analiza. ¿Cómo lo analiza? Básicamente es tratando primero de balancear la muestra. O sea, balancear la muestra, ¿qué significa? Que la muestra represente de igual manera todas las localidades, sexos, edades. Y una cosa que es muy importante también, porque es el gran problema que tienen las encuestas, es que cada encuesta vos tenés lo que llama un sesgo de no respuesta. ¿Qué es ese sesgo de no respuesta? Es que contestan más los de un partido que los de otro. Para decirlo de manera más simple, todos los encuestadores preguntan qué votó en la elección anterior. A mí lo que me pasó en esta elección, y supongo que a la mayoría que usó esta metodología le pasó, que le contestan más los del Frente Amplio. En otras elecciones es al revés. En esta pasaba eso. Entonces uno, o sea, ¿por qué contesta mal el Frente Amplio? Porque cuando le preguntás qué votaron en el último balotaje, te sale más gente que votó a Martínez. Claro. Eso se ajusta. Claro. Entonces, en esos ajustes, uno va metiendo otros errores, digamos, o sea, la posibilidad de otros errores. Uno lo hace lo mejor posible, digo, yo uso una metodología que es estándar y la muestra al final, digamos, está perfecta en todas las dimensiones que uno analiza. Y aún así tiene errores que algunos los puede establecer, que son el típico margen de error, digamos, pero eso explica una parte de los errores. Hay otra parte de los errores que no la sabemos. El caso más típico fue la elección del año 16 en Estados Unidos. En las dos previas de Obama, todas las encuestadoras le habían pegado muy bien, y en el 16 un sesgo generalizado de una respuesta atravesada, o sea, la gente contestaba de manera distinta y eso no era detectable por los controles que tenían todos los encuestadores, y pasó lo que pasó, todos daban 4 o 5 puntos a Clinton arriba. Bueno, Bruno, de pronto quedará para otra instancia. El asunto
tengo un mancha acá connotado, que conoce el autor de la frase "los números no mienten, mienten los que hacen los números", que ha sido bastante reiterado por estas horas, ¿no? También hay otra frase. ¿Cuál? La gente no grita balance, balance, balance por la calle. También, exactamente. Claro, pero lo que digo es, Bruno tiene, por ejemplo, el rigor científico, la sensibilidad humana, hace un trabajo, nos sorprende a todos, pero en definitiva detrás hay un gran laburo. Y el asunto es que después también en las opiniones de la gente que toma tu número, toma tu encuesta, puede generar también estados de ánimo, puede generar sesgos, puede generar como un clima, como una percepción. Y sé que es un término muy jorobado el que voy a emplear, pero está el concepto ese, o por lo menos el interés de por lo menos discutir la regulación de las encuestas. Uh-huh. Porque después viste que es como un chicle, ¿no? Uh-huh. Te toman tu dato, te toman tu trabajo y le dan el carácter que se desea. Bueno, pasó con Ojeda, ¿no? En esta campaña. Por ejemplo, que mencionaba además Bruno a Lemis Raji, que tuvo que salir a aclarar. Uh-huh. ¿No? Miren que yo esto así no lo hago. Pero bueno, en fin, quedará. ¿Tenés algún comentario sobre eso, Bruno? Y ya con esto estamos cerrando. Sí, básicamente, como regla práctica, yo agregaría otra, que es, se la leí a un autor en Estados Unidos, si uno lee un margen de error que se publica, multiplíquelo por 2, digamos. Entonces, en ese rango va a estar. Y realmente es muy razonable, porque realmente a mí incluso hubo gente, incluso ahora ha salido el comentario opuesto, es decir, ¿cómo si era tan evidente que había 4 o 5 encuestas, o la mayoría de las encuestas, que quizás no eran las principales, pero que daban 3, 4 puntos de diferencia, se decía que había empate técnico? Y bueno, yo lo dije en todo el tiempo, lo decía Juan Pablo Ferreira, que fue quien hizo también un excelente trabajo en El Observador y con la UDEAR, es que mirá que tenemos otros errores que no sabemos si se van a materializar, y que la única forma que sabemos si van a aparecer o no es el día de la elección. Claro. Entonces, yo le digo, si a mí me preguntan, mi escenario más probable, si esto funciona bien y no tengo los sesgos esos, era que ganara Orsi. Incluso yo iba diciendo siempre, van 30 minutos del segundo tiempo, gana Orsi 1-0. En mi último pronóstico dije, bueno, van 40 minutos del segundo tiempo, gana Orsi 1-0. O sea, había un sesgo hacia Orsi, para mí fue uniforme en toda la campaña, ¿no? Yo incluso no detecté tanto indeciso como se hablaba por allí. Uh-huh. Pero de última, mi responsabilidad es decir, mire que puedo tener un tema que no me he dado cuenta. Claro. Y lo mismo lo hizo la encuesta de la UDELAR, y otras encuestas señalaron eso, digamos. Uh-huh. Y lo que pasa es que, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Es lo que un poco señalabas. No se presta atención a eso, se presta atención al número frío, y si el número me deja cómodo, va a estar. Claro, la fotito. ¿Querés hacer alguna...? Sí, una consulta para ratificar algo que yo creo que puede redondear la intervención muy buena de Bruno. Cuando tú decís que ese sesgo, o esa tendencia, no sé cómo se le llama técnicamente, en favor de Orsi en la campaña, ¿tú incluís también la campaña de la primera vuelta? Es decir, ¿tú ya en la primera vuelta veías un resultado favorable a Orsi anticipando la segunda vuelta? Sí, o sea, a mí, por ejemplo, en mi encuesta, yo en octubre encuesté 3-4 semanas, siempre me dio muy uniforme la diferencia en favor de la coalición republicana, del orden de 3-4 puntos, como terminó saliendo. No me salió tan bien, digamos, la distribución entre Partido Nacional y Partido Colorado, y yo ahí quiebro una lanza por Alem Mirraji. Yo también tuve medidas en algún momento que daban muy equilibrados a Ojeda con Delgado. Y en esa misma encuesta, donde yo iba preguntando eso y me daba mayoría de la coalición republicana, ya me daba que Orsi en un escenario de balotaje con Delgado estaba 2-3 puntos arriba. Y también la otra cosa que me daba, y un poco la compartí ayer en redes sociales, y ya la había compartido, era que Ojeda daba con una distancia muchísimo más corta. Y mi teoría, y acá me pongo en politólogo, pero me cierra con otros números, y un poco lo ha analizado Graciano también, es que yo creo que realmente el tema de cómo se definió la fórmula de la presidencia, de la vicepresidencia en el Partido Nacional,
yo creo que tuvo un impacto muy fuerte, digamos, muy fuerte, porque yo tengo otro chequeo también. El otro chequeo es amigos colorados que me decían, Mercedes, que me decían, estoy cansado de repartirle lista colorada a gente notoriamente blanca, no sé, nos conocemos todos. Digamos, no sé cuánto fue eso, pero yo creo que hubo, porque eso se explica claramente, digamos, o sea, gente que molesta. En Soriano, por ejemplo, era más sobre todo por el tema de Rafa, que había sido la candidata en el departamento del intendente, que la gente, digamos, se quedó molesta con la definición, decía vota Ojeda, y yo creo que de eso, capaz que la mayoría después terminaban votando a Delgado, pero había un grupo muy enojado, yo creo que lo votó igual, que votó a Ojeda y después siguió votando a Orsi, digamos. Sí, y que eso fue para mí un impacto muy fuerte en la definición. Muy interesante. Muy interesante. Una pregunta para Bruno. En realidad hay algo que me llamó la atención, porque en esto de la consistencia, ¿no? Más allá de que Bruno dice que a él la coalición de cara a octubre le daba por encima que el Frente Amplio, creo que, si no me equivoco, con Factum eran las únicas dos fuentes, digamos, que estaban dando eso. En el resto estaba el Frente Amplio por encima de la coalición. Hay algo que sí me llamó la atención, que es que la capacidad esta de predecir o de prever escenarios, y es que finalmente la distancia entre Orsi, que siempre estuvo arriba de Delgado, y Delgado fue de alrededor de 4 puntos. Pero si nos vamos para atrás, en encuestas de septiembre, en octubre, cuando le preguntaban a la gente por ese balotaje, la distancia se duplicaba por lo menos. Ya habían diferencias de hasta de 10 puntos. Entonces, siempre a favor de Orsi. Siempre a favor de Orsi, si uno revisa. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí el 27 de octubre? Que de un momento para otro la cosa se puso paritaria. Porque por un momento, parte del relato, Orsi les gana, tenía que ver con que todas las encuestas en la previa estaban indicando que un balotaje con Orsi era bastante más auspicioso que con otros candidatos. Pero la pregunta, ¿cómo el candidato importa? Sí, pero hay algo que pasó cuando Orsi ya estaba. Orsi ya era el candidato del Frente Amplio entre junio y octubre, que las distancias eran el doble de lo que terminaron siendo. ¿Algún comentario de esto, Bruno? Sí, yo no medí antes, pero, o sea, yo empecé a medir alrededor del 10 de octubre, y ahí para mí la situación ya estaba consolidada. O sea, en mi opinión, si yo tengo que jugarla por mis números, el partido hasta el balotaje estaba, por lo menos a mitad de octubre, ya estaba definido. Eso es lo que yo vi. Lo que pasó antes, yo no medí, sí seguí las encuestas. Me parece que había una tasa muy alta de indecisos. Pero esa tasa de indecisos yo creo que es consecuencia del tipo de metodología. Me tiendo a pensar que más que indecisos son gente que no responde, y que mayoritariamente esos indecisos yo creo que estaban más volcados hacia la coalición. Entonces yo creo que esa diferencia tan grande, yo no creo que no creo que fuera real, digamos. Bueno, Bruno, muchas gracias. Ojalá que podamos seguir hablando frecuentemente de todos estos temas. Felicitarte por el trabajo y además por la humildad, ¿no? De decir, bueno, está bien, no vamos a gritar ahora que somos campeones simplemente porque esto funcionó. Hay que seguir trabajando, pero vas en la línea correcta, nos parece a todos. Así que arriba con Tuti, ¿eh? Un abrazo. En realidad, un abrazo grande, entonces. Un abrazo. Bueno, a pelear con Tuti para estar un poco a la altura. Bueno, nos quedan apenas unos 3-4 minutos. A cuenta, ojalá, de encontrarnos otra vez aquí, porque hay que tomar conclusiones, como decíamos, después que baja la espuma. Acá hay seguramente una necesidad de saber ganar y también de saber perder. Hay una intención aparentemente de hacer como un gobierno de diálogo, en fin. ¿Qué ven para adelante? Un reacomodo dentro del frente a partir de la contundente elección que hizo no solamente Orsi, naturalmente el presidente de la República, sino el MPP, que es la columna vertebral del Frente Amplio, la principal fuerza política del país, individualmente considerada, y considerando como los sectores, equivale casi al partido, supera creo que el Partido Nacional, si no me equivoco, en cuanto a legisladores. O sea, es realmente, no recuerdo que en las 3 victorias previas del Frente Amplio haya habido un sector con una supremacía tan marcada como la que obtuvo Orsi. O sea, el MPP, y lo digo con entre comillas, se adueñó del Frente Amplio. Hoy el Frente Amplio es el MPP. ¿Y por qué se moderó?
No, porque yo creo que se fue diluyendo justamente el aspecto ideológico. Yo creo que se fue, digamos, lo que podríamos llamarle, con todas las salvedades que tiene este tipo de expresiones, el populismo de mujiquista, por llamarlo de alguna manera. Bueno, fue un torrente que se quedó con el Frente Amplio, y ahí sí ahí tengo la discrepancia con Nicolás, en el sentido de que los aspectos ideológicos, los aspectos más, digamos, de un abordaje intelectual de la política, yo creo que pasaron a un segundo plano. Ahí fue la personalidad, por un lado, de Mujica en su última, obviamente, su última campaña, por lo menos con sus facultades, así como lo vimos ahora, aunque está disminuido físicamente por una enfermedad que ojalá la pueda sobrellevar. Y la figura, que repito, que emerge de Orsi, que no solamente por las razones que dije antes, sino también por otra circunstancia que yo creo que no se reparó. Y es un hombre que viene del interior. Es un hombre que viene... Se podría decir, bueno, Canelones, sí, Canelones es interior. Canelones es un departamento que, si bien no es el prototipo, digamos, del departamento, no está Cuarembó o no es Cerro Largo, pero es el interior. Tiene la sensibilidad, el canario tiene la sensibilidad del hombre del interior. Entonces, ustedes miren para atrás, ¿cuánto hace que no hay un presidente que viene del interior del país? Yo no sé si tiene que remontarse a Tomás Berreta. Sí, Tomás Berreta, mira, lo voy a decir ahora, en un ratito, lo voy a decir porque estuve con él en la radio, Óscar Botinelli, que menciona esa sensibilidad del hombre del interior de Orsi. Pero para el Uruguay político es muy importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque el único que podía haber llegado a ese nivel fuera del Frente Amplio era Jorge Larrañaga, que queda de Paysandú. Pero digo, esa sensibilidad, esa visión no montevideana de la política, no del Palacio Legislativo, no de 18 de julio, es muy importante. Bueno, el Frente ganó por el interior. Además, o sea, ahí está, lo cual es auspicioso también para el futuro del Frente Amplio. Bueno, por supuesto, naturalmente si hace un gobierno que responda a las expectativas de sus votantes, es candidato, digamos, a mantenerse en el poder, sin duda. Y ahí en el Frente hay que administrar varias cuestiones. Primero, las bases programáticas, ¿no? Después, esta predominancia sectorial que mencionaba Graciano. ¿Cómo se juegan los equilibrios ahí? Y yo creo que hay que saberlo jugar. A mí en la previa me preguntaban, ¿y cómo la ves para el domingo? Y yo decía, la veo más sencilla para el domingo que para el quinquenio, porque este quinquenio tiene desafíos mucho más, va a ser inédito esta situación de que haya, de que la fuerza política, que el Frente Amplio tenga mayoría en el Senado, pero no la tenga en diputados. Es inédito, y esto implica, más allá de la promoción del diálogo, implica desafíos para todos y para todas, ¿no? De cómo construimos políticas, las formas que nos vamos a dar, cómo se van a construir esas mayorías. Entonces, yo creo que eso es un gran desafío que lo iba a tener Orsi, como también lo iba a tener Delgado, que le iba a tener más complicada por no tener mayoría en ninguna de las dos cámaras. Pero ahora, yendo a tu pregunta, yo creo que el Frente, ahora también, algunos comentarios que le escuché a Yamandú, hablan de esto, de la cuestión de la riqueza del Frente Amplio está en su diversidad. Y es verdad que hoy hay una hegemonía, ya desde hace mucho tiempo hay una hegemonía, pero nunca fue tan respaldada, digamos, en las urnas como en esta elección del MVP. Pero Yamandú está diciendo con mucha sabiduría y con mucho frente amplismo también, el Ejecutivo no va a ser la reproducción literal, digamos, automática de lo que pasó en las urnas y de lo que es el Legislativo. Entonces tiendo a pensar de que va a construir un gobierno más amplio, más diverso, incorporando otros actores, y en donde ahí, más allá del peso de los sectores, es el peso de las bases programáticas, y lo importante ahí es ser celosos guardianes de esas bases programáticas, que en definitiva fue lo que la gente eligió en tanto en octubre como en este balotaje. Entonces yo creo que ahí nos desafían en nuestras internas, pero la verdad que miro este proceso con confianza, porque creo que los pasos que ha dado Yamandú en estos días después de ganar van en una línea de un frente que efectivamente sea amplio y diverso. ¿Menos presidencialista entonces advertís que va a ser el gobierno? No quiere decir que menos presidencialista, pero lo que digo es no renunciando a esa, porque hubo muchos factores a la hora del voto en octubre, en donde yo decía, no hay que despolitizar, vamos en un camino de despolitización, pero hay una cosa que sí, yo eso lo comparto y lo digo con total claridad. Las listas con perfil ideológico, del que sea, tanto a la interna del Frente Amplio como en los partidos de la coalición, perdieron pie en esta campaña electoral. Terminaron otras expresiones, capaz que más
cachol, por decirlo de alguna manera, terminaron ganando, incluso en el Partido Nacional. Ajá. A ver, uno asocia la 404, la lista del presidente, con un perfil ideológico mucho más claro que la 40. La 40 es más cachol, y sin embargo ganó la 40. Entonces, hay fenómenos que son transversales. Sí, y ahí, por ejemplo, no sé si este mismo razonamiento fue el que empleaste cuando me sorprendiste con esa convicción que tenías de que efectivamente la coalición debe transformarse en un partido. En un lema, por lo menos. En un lema, exacto. Porque ningún partido de la coalición tiene futuro fuera de la coalición. Pero ninguno. Hagan los números que hagan. O sea, ningún partido individualmente considerado tiene futuro fuera de la coalición. Y ese intento, que ya se repite por segunda vez, la primera vez con la Calle salió más o menos ahí por la personalidad de la Calle, y además porque la diferencia entre primera y segunda vuelta era muy grande. Pero si tú separás a tus partes antes de la elección y haces campañas todos contra todos porque están buscando el mismo voto en la misma pecera, como se dice, después en un mes vas a juntar a todo el mundo. Es imposible. Está la famosa imagen del almohadón de plumas, ¿no? Dice, bueno, vos abrís un almohadón de pluma, tirá las plumas y andá a juntarla después. Para rellenar el almohadón. ¿Alguna se te va a quedar por el camino? ¿Y eso porque el viento se la lleva? ¿Y eso de las sensibilidades partidarias, por ejemplo? Bueno, pienso que hay que mirar la evolución de la sociedad. Me parece que no estamos en 1904. Nada de sobre todo ni de Poncho, entonces pero, ya. O sea, hay sensibilidad, de repente hay una sensibilidad más hacia lo rural, hacia los valores del hombre de campo, del interior, en fin, en el Partido Nacional. Bueno, la figura de Aparicio Saravia puede simbolizar todo eso. Algo más institucional, todo el tema de la laicidad, la separación de la Iglesia y del Estado del Partido Colorado, que son valores compartidos. O sea, hoy a nadie piensa que es un valor vallista la laicidad. O sea, hoy estamos todos de acuerdo. La laicidad es un valor. La separación de la Iglesia del Estado, hoy nadie piensa que hay que dar marcha atrás en eso. Y yo veo a Sanguinetti, que es muy entusiasta y me parece muy bien de eso, pero Sanguinetti a su vez es hijo de una época o nieto de una época en la que esa cosa estaba muy presente en la Iglesia. Sí, fue visionario cuando habló de las familias ideológicas. De alguna manera anticipó lo que se venía. Lo que pasa es que, habiéndolo dicho y habiéndolo pronosticado, después él no actuó en consecuencia. Claro. Entonces, él vio el fenómeno, y yo te podría decir que estuviste de cerca. Tuve alguna conversación con el presidente Sanguinetti sobre el tema, y yo le expliqué mi punto de vista, una conversación personal, ¿no? Y él me dijo, bueno, voy a revelar algo, pero digamos, no compromete a nadie, pero me dijo, sí, es verdad, tenés razón, pero no es el momento. Y yo le pregunté, bueno, ¿cuándo es el momento? Te hago la misma pregunta. Tenés razón, pero no es el momento, te pueden decir. ¿Y cuándo es el momento? Te pregunto yo, que fue lo mismo que le pregunté a Sanguinetti. ¿Cuál es el momento? Vos imaginate hoy eligiendo un líder de esa coalición. No, el líder lo va a elegir la gente. O sea, a ver. Ya están teniendo dificultades porque hay liderazgos incluso. Porque la tiene mucho más fácil el partido que va primero que el que va segundo. Ahora, si vos vas al que va segundo, tenés una crisis de conducción muy grande. No pueden resolver el ejecutivo. Nicolás, aparece Bordaberry y Ojeda desapareció del mapa después del domingo. Nicolás, vas a Manini y está con un discurso que está en otro lado. Imagínate este escenario para darte cuenta de la diferencia fundamental. Si hubiera habido coalición republicana funcionando como lema único, como va a funcionar en mayo en Montevideo, Salto y Canelones, si hubiera habido, ¿la fórmula sabés cuál era? ¿Sabés cuál era la fórmula? Delgado, Ojeda. Entonces, ahí no tenías el tema de, los colorados se enojan y votan a otro. No, flaco, si lo tenés ahí adentro, ¿cómo no vas a votar por candidato a la vicepresidencia? Entonces, si hubiera habido coalición republicana, la fórmula era Delgado, Ojeda. Y entonces, eso cerraba todo. Porque el colorado dice, no, yo voy a votar a mi candidato, va a ser vicepresidente de la República, queda a un paso de la presidencia. No voy a votar a Orsi si yo tengo mi candidato que está peleando el partido. Ahora, yo colorado, e incluso yo blanco, votar la fórmula Delgado-Ripoll, que me enteré la noche esa. Y yo qué sé, ¿y dónde me identifico con esa fórmula? Entonces, la coalición republicana hubiera permitido una fórmula representativa de la coalición republicana, sin ninguna duda. No puede haber dos opiniones. Y sin embargo no ocurrió. Bueno, así le fue. Muchas gracias. Por favor. Estuve muy categórico, ¿no? Sí, no, podríamos seguirla, no pero... te convencí, ¿no? No, decime una cosa, mira, te voy a dar esto, que es el blanco. Este es el termito blanco de Universal. ¿Pero está vacío? No está vacío por ahora.
Llenalo. Universal Pero se puede Assistance. llenar. Muchas gracias. Y vos Muchas también, gracias. Nicolás. Se le puede llenar con En algo un ratito va a estar. chiquitoso, Sí, se le puede llenar con lo que vos quieras después. Me encantó, que estuvieran. Me encantó Muchas y gracias. vengan pronto. A mí también. Vengan sabés que, pronto, por Me favor. encanta vengan. participar contigo en este espacio, porque además uno puede, digamos, además con la presencia de Nicolás, que me alegro mucho haber compartido, ya habíamos tenido una experiencia en la radio. Es bárbaro porque es el Uruguay. Claro. Bueno, y poder viste el nombre, ¿no? Pongamos pienso. Claro, pero es esta cosa gente que piensa distinto, se sienta en una mesa y Pongamos conversa y pienso. me Está parece bien. bien, me parece mal. Nadie Sí. va a convencer a nadie. Vamos a Hacemos escuchar pensar. ahora, viene Óscar Andrade en un ratito, ¿no? El senador reelecto del Frente Amplio, Óscar Andrade, pero antes, digamos como amortiguador entre estos comentarios y lo de Andrade, vamos a escuchar lo que me decía Óscar Botinelli en Radio Sarandí. Indicadores. El indicador válido termina siendo el de los votos. Y en los votos, cuidado con algunos datos. Primero, el Partido Nacional. El Partido Nacional, desde que asume el liderazgo Luis Lacalle Pou, en 2014, estoy hablando como fecha de elección, obtiene el 31%. Bajo el liderazgo y candidatura de Luis Lacalle Pou en 2019, obtiene el 28,5%. Y ahora el 27%. Es decir, hubo un desgaste del Partido Nacional ya en la oposición y después en el gobierno, siempre con el liderazgo de Lacalle Pou. Y además, ojo, Lacalle Pou en plena campaña electoral actualmente, con su fotografía de cuerpo entero con banda presidencial, primera vez en la historia del Uruguay que aparece un presidente del ejercicio con banda presidencial en una hoja de votación. Es decir, puso toda la carne en el asador. Es un medidor. El otro medidor es la coalición. La coalición, no la coalición. Acá nosotros somos muy insistentes en esto. Cuidado que una cosa es la coalición, otra es la suma de partidos de la coalición. Cuando los partidos son separados y se suman, no quiere decir que el conjunto sea homogéneo. Porque la suma partió de la coalición del 54% en octubre, hace 5 años, el 27 de octubre del 19, y en noviembre, un mes después, sacó el 49%, recibiendo votos externos. Votos que habían votado a Salle o al PERI o al Partido Digital, y eso quiere decir que en realidad termina perdiendo más que del 54 al 49, digamos 6 puntos pierde al 48. ¿Qué pasa? Era gente que votó a Manini o a Talvi, pero que entre el Frente y Lacalle Pou estaba más cerca del Frente y lo votó en el balotaje. Pero ese 49 fue el mismo que hubo en la LUC, no quiero decir que sean las mismas personas, en el cual el presidente, en el momento de mayor peso, porque estábamos todavía saliendo la pandemia, donde había tenido un rol espectacular el presidente, obtiene el 49. Y el presidente jugó muy fuerte. Recordemos, hizo una conferencia de prensa tipo cadena el miércoles previo. Pero luego ese 49 se transforma en el 47 o 47,5 de la suma de los partidos de la coalición en octubre y en 46 en el balotaje. Es decir, ahí hay un tema. Lo que parece claro es que hay cerca de un 90% del país, un poco menos, bastante consolidado en los dos bloques, en el Frente Amplio y en la coalición. Después hay otro que está en opciones distintas a ambos bloques, que anda por el 4 o 5%, y otro oscilante, ¿no? Sí, y después también se plantea esta cuestión de liderazgos aparentemente consolidados y aquellos emergentes. Me pregunto, y te consulto a vos además, ¿cuál es el rol que entendés puede tener en el futuro el actual presidente Lacalle Pou y sobre todo si se lo puede ya instalar como el líder de la coalición republicana? Bueno, creo que lo que no hay duda, por ahora, soy prudente, pues yo recuerdo y enseguida la elección que uno decía, no, porque el fulano ya es claro el candidato de este partido. Me acuerdo de una elección que ninguno de los dijimos, la próxima elección los candidatos van a ser Sanguinetti, Lacalle, Herrera y Vázquez, y el único que fue candidato fue Vázquez, ¿no? En los dos había ocurrido cambio. Entonces, bueno, seamos prudentes. Pero visto desde hoy, y no hay ninguna idea que pueda hacer cambiar por ahora, Luis Lacalle Pou tiene un liderazgo absolutamente consolidado en el Partido Nacional. No hay ninguna duda, no es el caso de Lacalle Pou Larrañaga, Lacalle Herrera Larrañaga, hoy no aparece
Larrañaga desafiando el liderazgo de la calle Pou. Eso es muy sólido. Partido Colorado tiene una situación. Primero, la coalición es una coalición esencialmente de los dos partidos tradicionales. Digo, numéricamente, de los 63 legisladores que tiene la coalición, 60 son del blancos y colorados. Uno el Partido Independiente, 2 de Cabildo Abierto. Por lo tanto, sí importan los otros dos partidos, pero en esencia son los dos partidos tradicionales. Volvemos un poco al modelo clásico que se expresó en la presidencia de Sanguinetti, la segunda, o mismo las presidencias de Sanguinetti, la calle Sanguinetti, Valle, ese esquema. Pero el Partido Colorado ha renacido. El Partido Colorado, que estaba muy mal, tuvo una excelente votación, casi similar a la del 2009, cuando con Bordaberry reflota después del golpe fenomenal del 2010, y hoy tiene una competencia de liderazgo entre Andrés Ojeda, cuyo sublema fue el más votado, y Bordaberry, que tiene la mayor cantidad de legisladores y que su lista además fue la más votada. Y claramente viene un juego, que yo lo asimilo al de Sanguinetti y Jorge Valle, de dos líderes que van a compartir y competir por el liderazgo colorado. Maravilloso. Ustedes saben que mucha gente me dice que soy dueño de Grupo Gama. ¿Será porque me ven siempre acá? Pará, Chino, a mí también me dicen lo mismo. Seguramente no vieron alguna foto juntos. Aguante, muchachos, a mí también me dicen lo mismo. Porque Grupo Gama es de todos. Conéctese usted también a Grupo Gama. Festejando 30 años junto a las familias uruguayas. La verdad es que yo siempre quise tener una. Cuando la fui a buscar tenía un pulovercito de lana puesto. No, era un amor. ¿Cómo no me la iba a quedar? Ese día me la puse en la falda y estaba toda calentita. Era una estufita. Desde ese momento siempre la tengo encima. Mientras estudio, mientras miro una peli. No te imaginás lo que fue cuando la metí a la cama. Se fue a los pies directo. Y muchas veces me preocupo porque no la encuentro. Y la busco por toda la casa. Entre las sábanas, adentro del placar, abajo de la cama. Pero al final siempre aparece. No sabés todo lo que la apretujaba yo y... Ahora que está un poquito más vieja, cada tanto se le escapa un chorrito. No da para más la pobre. Mejor adoptá el plan inteligente de UTE y deja la bolsita de agua caliente. Usa el aire acondicionado con tranquilidad, porque podés pagar hasta un 20% menos en tu factura. Ingresá al simulador y adoptalo sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Patrón, patrón, patrón. Patrón, patrón, patrón. Si es sanitaria, es patrón. Líderes en mantenimiento sanitario. Bueno, muy bien, seguimos aquí con este Pongamos Pienso, ya en época de transición, recibiendo con mucho gusto a Óscar Andrade, senador del Frente Amplio. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Gustazo estar por aquí. Para mí, vamos a hablar de, ojalá que nos dé tiempo para todos los asuntos que tenemos, y de pronto podemos ir dosificando, ¿no? Y venís cada tanto a expresar algunas cuestiones que tienen que ver con algo que te escuché por estas horas, la distancia del ciudadano con la política, o sea, que la victoria, en este caso del Frente Amplio, no los distraiga de eso. Ah, claro, claro. O sea, hay una señal media global que uno podría mirar en el sentido de un indicador que es bastante claro, que es la participación en las elecciones internas. O sea, la primera elección interna del año 99, más de la mitad de los uruguayos se vio convocado. Uno puede encontrar el argumento de que era la novedad. Bueno, eso entró en declive, y en la última anduvo por el 35%. ¿Vos qué opinás de la excepcionalidad uruguaya cuando se dice, no, nosotros somos distintos? No, yo creo que tenemos riesgos ahí, o por lo menos era muy claro en las recorridas, muy claro, muy evidente, muy notorio, de encontrarte con parte de la población que no sabía quién se tiraba las sesiones. Pero te hablo de octubre, no sabían la fecha del balotaje. La fecha del balotaje, en algunos casos te pasaban en las conversaciones gente que pensó que ya se había resuelto todo en la elección primaria.
vecinos a los que lograbas convencer de que votaran tu papeleta y después te decían, mirá que hace 5 elecciones que no voto, y lo ibas a buscar en el padrón y claro, no estaba, o sea, no era que te decía para sacarte de arriba, o sea, bueno, nos pasó antes en la recolección de firmas, o tuvimos 2 recolecciones de firmas, tanto la LUC, encontrarte una cantidad importante. Habría que ver si hay alguna encuesta de eso, algún estudio, el censo capaz lo doy, no creo que no se están las preguntas del censo, de gente ya grande sin credencial. ¿Y de qué se cansó la gente? Ya grande, 30, 40 años. Bueno, yo creo que es cierto que hay un conjunto de problemas que no logramos resolverlos o la forma de resolverlos fue lenta. ¿Y por qué? ¿Dónde es que encontrás el mayor rechazo a la política? En los sectores populares. Donde yo te puedo reconocer, sí, estuvo en mí, de su partida, hubo un escaloncito que salimos de la condición más extrema, pero estoy un poquito por arriba. Y mi situación sigue siendo bastante compleja y los problemas siguen existiendo y bueno, ahí tenemos una dificultad enorme porque yo creo que es claro que es la política la que tiene que dar respuesta a esto. ¿Y cómo da respuesta? Ahora lo que me parece que tenés que reaccionar es con urgencia. Yo creo que el programa que el Frente Amplio presentó dialoga bastante bien con estos dramas porque pone en el centro los salarios más sumergidos. Dice, bueno, una cosa es el salario y el promedio, pero si tenés 100.000 más de los que tenías que cobran menos de 25.000 pesos, es que con los salarios más sumergidos la cosa está ahí tenés un problema. Un segundo ejemplo, el tema de las becas de estudio para mí es una propuesta potente en un doble plano. En el plano de garantizar trayectoria educativa, pero si lo mirás con un poquito más de perspectiva, si tenés 9 de cada 10 personas que están privadas de libertad que no culminaron un ciclo básico, hay una señal, un dato. Hay una lógica de que tiene que ver garantizar trayectoria educativa con otras trayectorias. Te escuchaba el otro día decir que efectivamente si vos amplías el programa de becas que está en las bases programáticas y le vas a resolver una cantidad de cosas a mucha gente, pero también vas a dejar a mucha gente pensando, ¿y a mí cuándo? Ah, claro, o en la orilla, ¿no? Ese lío lo vas a tener. Así no tengas ningún problema. Suponete que tenés el hijo de una familia sector medio que no tiene ninguna dificultad económica para sostenerse en la educación. De todas formas, el problema de por qué a uno le tocó la beca y al otro no, es un problema que muchas veces se plantea si no se construye al lado de la propuesta técnica un planteo político. Es decir, bueno, acá estamos poniendo donde se necesita para garantizar un derecho. No para dar una caridad, la educación tiene que transformarse en un derecho. ¿Habrá plata? Sí, no, para mí es más complicado el tema. Las becas son becas relativamente modestas, ¿no? O sea, sacando la cuenta, no va a mover la aguja esto del presupuesto. Claro, si te mueves y te tocan en una familia que tiene un ingreso de 15, le entran 4.000 pesos más de la beca, sí mueve la aguja en ese hogar, pero en términos de la discusión presupuestaria global, este no es el gran problema. No es el gran problema. ¿Cuál es el gran problema presupuestario? El problema que podés tener con respecto a la beca es el otro. Tenés que tener un diseño muy participativo, también para evitar el contrabando. Yo qué sé, si el hijo del que tiene un almacén declaró jurado que no tiene el almacén y que está en el jodido para agarrar la beca, y el otro que estaba por ganar la beca no le tocó, al otro, claro, esas cosas que te pasan después, o sea, precisás un diseño de política, de decir, bueno, cuanto más participe la comunidad, sobre todo la comunidad, el barrio, ¿no? Los docentes y los estudiantes, ¿no? Más se evita la tentación del contrabando, ¿no? Decir, bueno, y más se jerarquiza el proceso como conquista social y no como dádiva. Me parece que es lo que hay que tratar de generar, ¿no? Más allá de este punto, Oscar, te hablaba también en términos más generales. ¿Habrá plata para cumplir con todo? Bueno, yo estoy convencido que medidas de estas son ahorros a mediano plazo. Y esa me parece que es la reflexión que tenés que hacer, ¿no? O sea, hubo un equipo de economistas que estudió estas propuestas antes de presentarlas en Colonia. No son propuestas que te compliquen demasiado la cuestión presupuestal. Es cierto que para otros desafíos del presupuesto, más ambiciosos, duplicar la inversión en vivienda, el punto en ciencia y tecnología, tenés dos variantes. Lo pienso 2 o 3. Una, o crecimiento económico sostenido, o sea que el Uruguay logre un desempeño de la economía de 3 puntos y medio del crecimiento, lo que te permite una recaudación promedio por cada punto del producto recaudado un 0,3, de un punto agregado extra por cada año, y te permite sostener, o revisar. Lo más a mano que tenés para revisar son las exoneraciones. Es decir, bueno, si vos tenés una renuncia fiscal de 2.500 millones de dólares, yo lo he escuchado a Gabriel decir, bueno, que ahí hay una posibilidad de decir, bueno, seamos finos
Yo creo que también hay una lógica de política pública, porque esto es una articulación que no es separada. Si a vos te importa mucho, y creo que está bien apuntado en orientación programática, que la innovación, ciencia, tecnología sea una clave, quizá tengas que redireccionar, que el interior y el desarrollo es una clave, algunos estímulos que ya existen, potenciarlos en esa clave y no en otra, ¿no? No ir con el hacha, pero con el bisturí. Sí, ahora, claro. ¿el bisturí dónde lo pondrías? Bueno, que muchas veces hay exoneraciones que nos explican. Por ejemplo. Te voy a poner al barrer alguna, ¿no? A Balsa se le exonera para construir un barrio privado, ¿no? Gigante en La Tahona. Terminó con la inversión no hecha, un mundo proveedor esclavado, 500 trabajadores afuera. Esta empresa que entrega pedidos pidió una exoneración millonaria para generar puestos de trabajo. Y no solamente no generó, sino que despidió a todos los trabajadores que estaban en el call center, y lo hace desde Perú, desde Pero Colombia. te pueden decir, che, Boca, pero Balsa es la excepción, la regla... No, pero lo que digo es, sí. cuando vas a la práctica, voy a poner un tercer ejemplo. Ahora se habilitó, yo estuve conversando con los compañeros papeleros de Pando. Es una empresa, genera 600 puestos de trabajo. Participa en el mercado interno el 95%, respeta laudos, tiene un enorme desarrollo e importancia local. Ahora se habilitó una competencia a esta empresa de alguien que viene con un antecedente de piratear en el lado que estuvo, de no respetar los laudos. Si tenés a priori ese tipo de antecedentes, decís, bueno, es esto lo que quiero, voy a terminar fundiendo la que está en regla para habilitar una lógica de trabajo que es precario. Pero me pregunto, ¿cómo haces una política general considerando casos particulares? Es que al final tenés que ser fino en la consideración. Si no consideras el caso particular, te jopean. Voy a poner un ejemplo que nos pasó cuando estábamos en Monte del Plata. De golpe, para hacer zona franca, vos tenés que tener un porcentaje de mano de obra nacional, ¿no? En zona franca tenés una obligación. Para habilitarte exoneraciones, tiene que el Ministerio de Economía firmarte, ¿viste? El tipo que estaba firmando no tenía idea de que era un cañista, de que era un instrumentista, no tenía idea. Entonces llegaba a la empresa, le pedía, el tipo firmaba. Yo no tengo forma de... Porque vos decíamos, mira que está habilitando cañistas, cuando no es que no hay cañistas en Uruguay, sí está lleno de cañistas en Uruguay. Bueno, yo ahí creo que es política, porque tenés que tener una capacidad de gestión que te permita, si vos generas en ese caso una renuncia a un beneficio país, que es mano de obra nacional, a la que estás obligado porque te dio un régimen de exoneración. Pero si vos dejás quieto, te va a pedir la chancha y los 4 reales. Te pide la exoneración máxima, que es la de zona franca, y además no te respeta la mano de obra nacional. ¿Para qué le sirvió al país ese sacrificio? Claro. Vos decís que entonces, considerando o metiendo bisturí en las exoneraciones, tenés ahí un volumen de 2.500 millones. No, yo lo que digo es que eso es hoy solamente lo que se exonera en dos impuestos: en el impuesto al patrimonio y en el impuesto a la renta de la actividad empresarial. Eso tiene que cambiar. Yo lo que estoy diciendo es que ahí margen hay. Porque hemos visto... Margen para aumentar. A ver, algunas cosas que han sido polémicas, ¿viste? Porque en el régimen actual, que es que un estudio jurídico cambie todo el mobiliario. Eso es lo que hay que exonerar. Eso tiene que ver con el país productivo, con las transformaciones productivas, con las inversiones necesarias para el desarrollo agroindustrial, con el cambio del... Yo creo que no. A priori, decir, bueno, es cierto que hay una señal, es decir, un amplio régimen de exoneraciones es una señal de política económica. Lo que digo es, hay que ser cuidadoso, que si querés privilegiar tener capacidades económicas para invertir en ciencia y tecnología, para atender los problemas de la infancia, para atender los problemas de la vivienda, que son problemas estructurales del país, sin los cuales no vas a resolver los problemas de la violencia, bueno, yo creo que hay que sopesar eso. Claro, ahora, Oscar, y cuando escuchaste tan convencido a Yamandú Orsi diciendo no va a haber suba de impuestos... Bueno, pero esto es distinto, esto no es suba de impuestos. Pero me decís que hay 2 impuestos por lo menos que deben ser revisados. Revisar exoneraciones. Yo digo que hay, son 2 cosas diferentes. Estoy diciendo incrementar las tasas. Sí. Que yo las incrementaría en algunas. Es más, presenté proyecto de ley para incrementar tasas. Y en realidad me parece que responde a un debate de campaña, porque poco menos se instalaba la idea de que te iban a expropiar el otro día. Pero estoy más del lado de lo que decía O'Donnell. Y bueno, cerrar la banda a tasa cero en la lógica impositiva, pero acá no estás hablando de aumentar impuestos, estás hablando de revisar exoneraciones. Lo que estás haciendo es revisar las exoneraciones, las que tenés. Claro, cuando vos le quitas exoneraciones, le estás cargando un costo adicional. No. Vos lo que estás haciendo es, fulano no pagaba, y ahora va a tener que pagar. Pero no estás creando un impuesto. Está bien, pero es una forma también de imponer, si se quiere, el concepto. Sería... Claro, pero es que a vos te van a llegar pedidos de exoneraciones. Vos podés darlo o no darlo. Tenés que estudiarlo en función de la legislación vigente. Pero quitarla a algunos actuales. Hay que ver, porque en realidad a un proyecto en curso es más difícil. Hasta legalmente es más difícil.
Pero en general lo que tenés es habilitás o no habilitás. Esto es muy dinámico. Bueno, la habilitación tiene que ver con cumplimiento de determinados objetivos. Yo no me cierro a... Pero Uruguay tiene una renuncia fiscal, créditos fiscales que son el doble del promedio de la región. No es que estamos en la región y si bajamos nadie nos va a elegir. Tenemos créditos fiscales amplísimos. Porque somos un país chico, fue la manera para captar inversiones. Claro, después tienes tremenda polémica cuando de repente te llegan determinadas exoneraciones que a todos nos parecen extravagantes, en el sentido de las concesiones que el Estado da. Bueno, esto es parte de una discusión política. Ideológica también. Yo, claro, no vengan, o sea, si te paras en la postura de vengan, que no le voy a cobrar nada a nadie, ¿no? Lo que vas a tener es que te van a agujerear y después vas a tener enormes dificultades de tener recursos para atender determinadas políticas. Tampoco la decisión venía si te achuro. Pero hay espacio entre medio, o sea, no es que no hay espacio entre medio, hay espacio entre medio, hay una reflexión de decir, bueno, los problemas del país son problemas a que los sectores económicos con mayor capacidad o concentración de capital no tienen que aportar nada. Esa es una discusión política. No puedo decir, bueno, mira, la decisión que vamos a tomar es que para atender los problemas de la infancia, de la discapacidad, de la vivienda, de la garantía de la educación, de la pobreza, determinado sector de la economía no va a participar. Hemos decidido que no participe, exonerarlo de que participe y los que vamos a participar es el resto de la población. Bueno, yo no comparto esa definición, que es política, ¿no? Así, bueno, si determinado sector... ¿Cuál sería la fórmula para vos? Bueno, la fórmula es que utilizar mecanismos que permitan atender en función de la capacidad contributiva. Para mí no hay otra. O sea, no es que tal no ponga, pero decimos, si vamos a resolver dramas que son país, yo creo que hay problemas que son país. O sea, sentémonos en una mesa, discutamos las cuestiones de la infancia y dentro de la discusión de las cuestiones de la infancia y el cómo se financia, tenés distintos mecanismos. Uno, si hay crecimiento económico, mejores condiciones, el crecimiento económico mismo te va a permitir más recursos. Oscar, pero, a ver si te estoy entendiendo. Vos decís que si se explica bien cuál es el objetivo, se le puede pedir a la gente que pague un poco más. Bueno, yo lo que digo es que eso... En términos impositivos. En eso lo hemos construido así, no es un tema teórico. A ver... En 2006 construimos un fondo para atender el desempleo en la construcción. A ese fondo los trabajadores aportan un 0,5 y las empresas aportan 5 puntos. Lo aprobó todo el Parlamento, por unanimidad. ¿Por qué? Porque estaban las 4 cámaras de acuerdo y el sindicato de acuerdo. De que había que construir una instancia en un sector que tiene altísima rotación que atendiera el momento del desempleo. No te voy a decir que estaban felices los empresarios. Fue un proceso de negociación. Cedimos otras cosas en la negociación, postergamos otras plataformas, concentramos en esta. Lo que estoy diciendo es que no es que no hay antecedentes de diálogo social que tenga como resultado, ¿no? En ese resultado fue bastante claro, ambos participamos, pero la participación fue diferente. Cuando construimos un fondo de vivienda fue igual, hay más pareja, y capaz que una vez y medio a una vez el aporte empresarial obrero. Pero lo que entiendo es, no es algo a lo que te tengas que negar. Si vos mirás los países con mayor capacidad de atención a los problemas sociales, son países donde los que tienen mayor capacidad contributiva no aportan. O sea, los países que tienen los mejores indicadores, menos pobreza, menos gente con hambre, mejor cobertura de seguridad social, ese tipo de país, ¿no? Se logra sobre la base de que no aporten nada a los que más tienen. No pasa así. Ahora, fíjate una cosa. Hoy tenemos un esquema tributario donde si a alguien le exonerás acá, va a tener que pagar en su casa matriz, ¿no? Una reforma fiscal global que tiene esa lógica. El interés nacional se defiende diciendo, venga a invertir acá, pague impuestos sí, pero no los pague acá, páguelos en su lugar de origen. Este cambio que se creó en la pandemia, que me parece que muchos después reaccionan tarde a las condiciones actuales, no va a ayudar a que venga, si viene al Uruguay será porque tiene estabilidad política, estabilidad jurídica, porque la capacidad logística, por los recursos naturales, por la capacidad productiva de su gente, por otras valoraciones, no por el cuidado del medio ambiente, que podamos colocar como valor país, pero no tanto por lo tributario, porque lo tributario se están generando mecanismos y parece lógico. Acá en los 90, y creo que es una autocrítica que el Frente tiene que hacer, no me acuerdo el nombre del decreto ahora de memoria, y cuando me acuerdo seguro no quiero decir el número, pero se habilitó el tema de las empresas cáscaras, ¿no? ¿Qué lo utilizaron? En función de las cuestiones tributarias, la presión tributaria en Argentina, empresas argentinas que figuraban como que estaban acá, pero estaban allá. Acá venían y figuraban como que la ganancia era acá. ¿Por qué? Porque acá se les exoneraba prácticamente todo, pagaban una tasa marginal del cero infracción y en el país de origen pagaban el 25%. Pero generan trabajo acá esas empresas. No generan, es una oficina, ¿no? En términos globales, ¿eso está bien? Yo me lo pregunto, digo. En realidad... Pero hay que falló la policía tributaria, ponele. No, tenías un mecanismo que en principio estaba pensado para atraer inversiones, pero no traías inversiones. Lo que traías era la razón social que
colocaba como residencia fiscal acá a los efectos de gozar de las licencias. Claro, pero no había una investigación o un seguimiento de pronto de bueno, eso, ¿no? hay algunos periodistas que trabajaron en esto. Hay un artículo de Brecha que fue bastante al fondo, viendo cómo algunas empresas millonarias del agro de la Argentina, cuando tuvieron todo el tema de las detracciones, lo que hicieron fue montar acá, pero no la empresa seguía allá. Entonces, lo que estoy diciendo, me parece que parte de los componentes que tenemos que integrarnos en algún momento es construir lógicas que permitan que no nos pase como nos pasa según la CEPAL. La CEPAL reconoce una de las razones de por qué América Latina es la zona más desigual del mundo, por lo poco que tributan los sectores más poderosos. Entonces hubo una campaña, hoy tenés una dificultad política, que es así, o sea, es evidente que si el candidato en campaña sostuvo no más impuestos, tenés que buscar otras variantes redistributivas, el salario, de dónde invertís, porque es así, tenés una dificultad política. Ahora, es un debate que en algún momento debe quedar más que nada en la otra lógica. ¿A quién y para qué? Sí, ahí vos sabés que... Porque si se va a dar impuestos suelto, ¿viste? Sí. ¿A quién y para qué? Sí, bueno, ahí está, porque después está el atajo ese, a mi gusto muy vulgar, ¿no? Que carece a veces de razonarlo un poco más, y que me duele hasta de decirlo, pero te van a decir, me querés sacar a mí que tengo más para darle a los vagos, porque te lo dicen así. Sí, es un problema ese, que en realidad no pero vos vas a tener que enfrentar esa discusión. No tiene fundamento eso, porque hay muchos estudios de la sociología que ubican que los sectores más pobres no son los que trabajan menos, trabajan mucho, y a veces trabajan más, en muchos casos trabajan múltiple, porque trabajan en la informalidad con trabajo precario, son hogares monoparentales donde la mujer se encarga de los cuidados en condiciones muy complejas. O sea, a quien estás apuntando en realidad tiene esa lógica. Yo creo que ahí hay otra pista del programa del Frente Amplio, ambiciosa, no es tan costosa en lo económico, pero sí ambiciosa en un sentido de decir, bueno, los jornales solidarios en vez de 6 meses y que quedase en el mismo lugar, pensados por más tiempo, con más carga de formación que de empleo, o sea, que tenga la carga de empleo. Pero sobre todo lo que precisás es que salga con un oficio, para que la posibilidad de reinserción en el mundo del trabajo sea una posibilidad mejor. O sea, pensarlo de otra lógica, o sea, enriquecerlo de alguna manera. Hoy te hablaba de la ideología, Oscar, y me lleva a la siguiente consulta. ¿El Partido Comunista tiene que estar en la titularidad del Ministerio de Trabajo? Es una posibilidad que no está confirmada, pero eso sería deshonesto si digo que no se está manejando como uno de los nombres posibles para el ministro de Trabajo, el de Juan. ¿Y cuáles serían las virtudes de esa sensibilidad? Bueno, yo creo que me parece que primero está el compañero. Juan tiene una larguísima trayectoria, estuvo en la Dirección Nacional de Trabajo, una larguísima trayectoria en el movimiento social y sindical, y creo además que el trabajo va a tener un componente central en el periodo que viene. O sea, el periodo, ¿por qué se va a evaluar el gobierno del Frente Amplio? Que veo. Uno se va a evaluar por el tema de la infancia. O sea, la infancia se va... si el Frente Amplio no llega, esto queda grabado, al periodo que viene, con modificaciones sensibles de mejora en la pobreza infantil, bueno, llegas con un machucón enorme, ¿no? Ese es un compromiso que es como un compromiso central, decir, bueno, acá vamos a apuntarle a las baterías. Otro componente donde apuntarle a las baterías es en los salarios más sumergidos. Usted piensa en una política laboral que atienda a los salarios más sumergidos. En el mientras tanto transformás la matriz productiva, que la transformación de la matriz productiva no es un periodo de gobierno, es largo plazo. O sea, hay medidas de hoy que pueden apuntalar la matriz productiva, como por ejemplo un sistema integrado de formación profesional, o como por ejemplo el incremento de inversión en ciencia y tecnología, que no va a tener resultado en el 2026 o 2027, resultados a mediano plazo. La mejor experiencia que tengas, suponete que lográs articular, como yo creo que hay que articular, la UTU, con la UTEC, con la UDELAR y con el INEFOP para potenciar posibilidades de la formación profesional, para que una de las ventajas comparativas del que elige invertir en Uruguay no es que sea el país que menos me cobra impuestos, sino que es el país que tiene los mejores trabajadores. La gente más preparada, más formada. Bueno, es un tema del trabajo. Claro. En la cuestión más esquemática, varios empresarios pueden tener como un sarpullido con un comunista de ministro de Trabajo. Entonces la balanza se va a inclinar hacia los trabajadores, nos van a afectar a nosotros, vamos a tener dificultades. Bueno, pero eso quien piense desde el ángulo de que no tenés para lograr articular políticas comunes. Yo creo que ahí hay una parte, no toda por suerte, pero hay algunos sectores de las cámaras empresariales que son muy conservadores, que si no se explica la denuncia que hicieron ante la Organización Internacional del Trabajo, sobre todo la Cámara de Industria y de Comercio, por una frase que decía obligación de negociar de buena fe, que es la historia del Uruguay. O sea, la historia del Uruguay es
Si yo la negociación colectiva la dejo a la voluntad de que negocia salario el día que quieras, lo que pasó del 90 al 2005 es que no hubo negociación de salario. De hecho, este gobierno no cambió esa frase, ¿no? Que era la frase madre por la que nos denunciaron la organización. ¿Por qué? Porque el antecedente que tuviste, que cuando la negociación de salario era el día que querías, nunca querías. Lo que pasó en la práctica, no es un tema teórico, ¿no? Para el que está en Ginebra, capaz que piensa que es un problema semántico. En la práctica del Uruguay, cuando el Estado dejó de convocar a los consejos de salario, entonces la formulación que se encontró fue esa. Y terminamos en una lista negra inmerecidamente el Uruguay, porque poner al Uruguay, que es ejemplo en la mayoría de los temas, en materia de diálogo social, en materia de informalidad, en materia de ejemplo, en países que matan sindicalistas, o sea, los que están en la lista negra son los peores países del mundo. Bueno, demuestra una actitud muy reaccionaria a la posibilidad de entender el mundo de hoy. ¿El mundo de hoy tiene posibilidad de transformarse productivamente sin los empresarios? Ninguna. Hay una parte del conocimiento que está ahí. ¿Tiene posibilidad el Uruguay de transformarse sin los trabajadores? Yo creo que tampoco. Porque hay otra parte del saber hacer, del diseño, que tenés que acordarlo ahí, como sin la academia tampoco, y sin el gobierno tampoco. Entonces, hay que tratar de pensar en una lógica que no sea la lógica almacenera, con todo respeto a los almaceneros, digo, de cuidar el vintén, de decir, bueno, voy a atajarme a ver si no pongo 2 pesos más, y una lógica más por la alta. Si el Uruguay lo que precisa es otra cosa. Claro, lo que pasa también es que a veces te planteas y decís que las designaciones, las nominaciones, la ideología no me haga tener una regresión cuando lo que el mundo me está pidiendo es flexibilización, es modernización. Claro, pero ahí tenemos que discutir qué sería lo nuevo. Lo nuevo es la disponibilidad arbitraria. Lo nuevo es la posibilidad de despedir sin tener derecho a nada. Lo nuevo es no negociar con nadie. A ver, yo creo que yo soy crítico con la política salarial de este gobierno. Pero un valor que tuvo este gobierno fue Mario Aristi, en el sentido de las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque venía de ahí. Y fue toda la vida representante de los empresarios. Pero es alguien que levantaba el tubo y sabía mucho más que cualquiera en el ministerio lo que es una negociación. Entonces eso es un componente a favor. Sabía cómo pararse un conflicto, no se iba a sorprender porque una negociación se empantana, se estanca o se generaliza. Entonces, en este caso, y ahí raramente no había críticas cuando el representante del Ministerio de Trabajo provenía de la representación de sectores empresariales. Entonces, yo no critiqué eso, no critiqué con Aristi, sí criticaba la política económica, o sea, la lógica de regresión de los salarios que existió en el Uruguay durante 40 meses. ¿Fue regresivo, por ejemplo, incorporar en la LUC la disposición que tenía que ver con las ocupaciones? En principio parece que no va a ser prioridad del Frente Amplio en su No, sobre todo la reglamentación, porque la incorporación en la LUC era ambigua, ¿no? Y podía estar en línea con la OIT. ¿Qué dice la OIT? Una parte del ejercicio del derecho de huelga son las ocupaciones, pero si se llega a ocupar el centro de trabajo hay que dejar entrar a ocupar y a los dueños, ¿no? Que eso parece súper sensato. Sensato, ¿no? Ese equilibrio raro, ¿no? Pero es sensato. Ahora, el decreto que reglamentó esa ley dijo no se permite la ocupación. No fue al texto, fue mucho más allá del texto de la ley, dijo te desalojo al toque. No es que permito que vos la huelga la dejes. Ahora, el debate para mí es antes, es ¿por qué se dan los conflictos en Uruguay laborales? Cualquiera que haga un estudio serio, sereno, profundo, ¿no? ¿De dónde surgen los conflictos laborales en Uruguay? Bueno, un porcentaje altísimo. Yo tengo una experiencia que es muy contundente en esto, que fue el observatorio que en un momento creamos en la industria de la construcción, porque teníamos una polémica en la negociación colectiva donde las cámaras empresariales a su sentido decían, bueno, vivo de conflicto, ¿para qué me sirve tener convenios si después vivo de conflictos? Bueno, si hay conflictos es porque hay incumplimiento. Nadie va a ir a un conflicto porque amaneció con ganas de ir a un conflicto. Tenía que haber un incumplimiento laboral ahí. No, hay conflictos que son inexplicables. Como este tema venía deteriorando. Déjame una interrupción brevísima. Cuando te dice este conflicto es político. Sí, claro, pero te pongo un ejemplo. ¿Pero estás de acuerdo con eso? No, hay que rascarlo y ver si es político. Si es por el tema de la educación, te reportaron 350 grupos, bueno, una decisión que te resiente. Pero este último paro que tenía connotación político-partidaria... No, pero este último, 350 grupos menos. No soy experto en tema educativo, pero quiero rescatar el de la construcción porque ahí sí logramos hacer una experiencia de varios años, que es, creamos un observatorio tripartito para que hiciera la autopsia de cada conflicto que llegaba al ministerio que tenía que ver con la construcción y presentar un informe a las partes. El primer año estudió 93% de los conflictos tenían que ver con incumplimiento patronal, había un 3% donde podía ser dudoso y había un 2-3% que eran conflictos por temas sobre laudo, sobre plataforma, fuera del marco laboral. El segundo año el porcentaje fue todavía mayor.
El observatorio en un momento deja de funcionar porque fue bastante contundente para todas las partes, que ahí donde había conflicto no era que había un trabajador que quería cobrar la hora extra triple, era que se están pagando simple. No era que quería cobrar antes de fecha el salario, era que le pagaban fuera de fecha. No era que estaba pidiendo un implemento de seguridad extra a lo que decía la normativa, era que no estaban dando el implemento de seguridad y estaba arriesgando innecesariamente su vida. O sea, si uno profundamente va a las causas de los conflictos, va a encontrar que en la abrumadora mayoría, entonces querés bajar la conflictividad, yo recomendaría empezar por atender las causas de la conflictividad, que es que haya un respeto más riguroso a las normas laborales. Fíjate que Uruguay todavía no reglamentó el convenio 158 de la OIT, que es de abrumador sentido común. ¿Qué dice el convenio 158? El empresario despida, que tenga que despedir, despida, pero que tenga una causa justificada para el despido. Reestructura, problemas de conducta, no que despida sin causa ninguna. O sea, que a la hora de tomar la decisión del despido, se le pida una causa. Sí. Y uno piensa que la decisión más dura que alguien tiene que tomar, que es despedir a alguien, por algo te despiden. No es que estuve 10 años en un lugar, me despedís porque no te gustó mi cara. No está bueno que eso pase. No. Bueno, esa norma no la logramos reglamentar ni aún en el periodo de gobierno nuestro. Yo cuando fui diputado, presentamos una minuta de comunicación y la postura del gobierno fue, tenemos este lío en la OIT y meter esto ahora va a hacer que todavía nos salgan más arriba las cámaras. Pero sobre eso, que es, trabajemos las causas de los conflictos. Respetemos las normas de seguridad, respetemos los problemas de los aportes, respetemos los temas del pago de salario, respetemos las categorías. Si eso pasa, vamos a ver cómo la conflictividad. Bien, Oscar, bueno, tenemos para seguir un rato largo. El conflicto por el conflicto. ¿Vos te imaginás y hacer asamblea diciendo, claro, hoy es martes, estamos con ganas de hacer un conflicto? No, igual llamó la atención, por ejemplo, que en pleno proceso electoral hubiera un conflicto, un paro, que además tenía esa definición, era un paro político, y ahí es donde vos decís, bueno, pero pará. O sea, me imagino que las centrales sindicales están para otra cosa, o la central sindical está para otra cosa, sí, no para interferir en procesos electorales, por ejemplo. No, pero es que la central sindical ha tenido independencia de los gobiernos del frente es indiscutible. ¿Y vos cómo ves eso? Me parece una fortaleza, yo lo defiendo como un principio. Lo que pasa también ahí es que vos decís, ¿y cómo va a ser el frente para, en ese círculo que pretenden que sea virtuoso, opere todo en cierta armonía, ¿no? El gobierno, el Parlamento, las fuerzas sociales que se vieron fortalecidas después del plebiscito del sí, que vos tanto defendiste. Yo creo que si mirás lejos, tenés posibilidades de mayor flexibilidad táctica. O sea, si logramos mirar lejos, decimos, mirá, acá hay 3-4 desafíos país, social. Transformación de la matriz productiva. Es algo que no va a ver el gobierno que viene. Lo puede empezar a sembrar el gobierno que viene, pero capaz que se ve dentro de 2-3 periodos de gobierno. O sea, vos capaz que invertís en punto de ciencia y tecnología y podés lograr que algunos investigadores se queden en el país, por lo menos, ¿no? Algunos de los más destacados. Pero el fruto de esas investigaciones seguramente se vean mucho más allá. Sí. Entonces, me parece que hay algunas claves. Hay algunos esfuerzos país, infancia, el tema de la vivienda, para mí es estructural. Es estructural el tema de la vivienda. ¿El Estado haciéndose cargo de la construcción? A ver, hay cosas que son medias inexplicables. Hubo un proyecto que presentó en su momento Basti cuando era diputado que tenía que ver con las viviendas, ¿no? Sí. 30 años tenías que esperar, ¿viste? O sea, cuando ibas, no sé, había sido el deterioro de una finca ruinosa. Entonces logramos ir a un proceso en el marco de la ley ordenamiento territorial y ahí se generó con el debate con los sectores de los que hoy están en el gobierno, en esa época oposición, de que estábamos violentando la propiedad privada, era un poco menos que expropiábamos. Y vos, mirá, acá es cierto que hay miles de viviendas vacías y abandonadas, no pocas, que terminan siendo un gran problema desde el punto de vista de una patología urbana. Y los países, las ciudades que han logrado resolver esto, tienen medidas que permiten acelerar los procesos para ponerlas como cartera social de vivienda. Se logró una cosa disminuida, digámosle, pero en esa cosa disminuida, un elemento que no se sopesó bien en el 2017 cuando se votó esta posibilidad de acelerar los procesos, es el tema de la tasación. Requiere una ley vieja, del principio del siglo pasado, una doble tasación, y eso encarece mucho el proceso y además lo hace engorroso. Siguen siendo 8 o 9 años. Entonces, en este periodo de gobierno, viendo este problema, trabajamos y presentamos una iniciativa que, si vos seguís las actas parlamentarias, nadie pudo argumentar en contra. Lo vimos con la ministra de Vivienda, con la ministra de Vivienda, con Lozano cuando fue ministro de Vivienda, con los técnicos, lo conversamos con cada uno de los legisladores, dijimos, esto le va a servir a cada intendencia, porque derivaban cada intendencia por deuda compensable la cartera de vivienda. ¿Sabes por qué no se votó? Porque lo presentamos nosotros, o sea, y yo creo que capaz que nosotros hicimos lo mismo cuando fuimos gobierno. ¿Pero cuál era el argumento ahí? ¿Que capaz que deprimís la inversión? No, ¿cómo vas a deprimir la inversión si vos al revés? Jerarquizás un barrio
tiene 3 viviendas abandonadas, seguro son 3 bocas pasta base, ¿no? Y si eso pasa a ser cartera social de vivienda para el Estado, jerarquiza el barrio. Lo que digo es que... Pero digo, ¿cuál es el argumento en ese momento? No, es que no hubo argumento. Si vos recorres, no hubo argumento. Se fue postergando, más adelante, te vamos a dar cosa, la bancada que viene, la otra, cualquiera que siga, se tome el trabajo de seguir, no hubo argumentos contrarios a, pero vamos a estudiar, está un poco de... Por eso tuvo tanto problema la ley de Lustenberg. Sí. Porque en realidad el diseño era un diseño institucional que es razonable. O si vos cambiar 4 ventanillas por una, ponele. Presupuestás junto a la infancia para construir información, construir evaluación conjunta. Sí. O sea, para que la política tenga menos margen de error, construir una evaluación común. Esto el Frente lo intentó hacer sin ley. Lo de Lustenberg lo intentó hacer sin ley. Cuando creó el gabinete social era eso mismo, pero sin ley. Pero las inercias institucionales son tan fuertes que hace, la NEP es la NEP, el BPS es el BPS, y el ámbito coordinador, si no tiene norma, es un ámbito que termina... o sea, el Estado fragmenta. Yo creo que para lo productivo va a haber que hacer una cosa parecida a lo que Lustenberg hizo en infancia. Podés pensar al principio cómo articulas las empresas públicas con la OPP, con el diseño, pero en un momento vas a decir, bueno, si esto no lo obligo más, ¿no? Para que la potencia política golpee más fuerte, tengo dificultades. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a veces en la lucha política? Es que lo que cuesta considerar, mirá que veo bien la idea de Daniel, y esto creo que no pongo el ejemplo porque es el que me tocó ahora, pero seguramente haya ejemplos a la inversa en periodos anteriores, intentás que no se lleve el rédito, y bueno, ahí hay que tratar de trabajar con menos mezquindad, y ojalá se logre en el periodo que viene. Está bien. ¿Van a seguir con lupa la gestión de O'Donnell desde el Partido Comunista, por ejemplo? No, nosotros vamos a seguir con lupa. A ver, nos preocupa mucho. Porque además, si dentro de 5 años perdés, ¿va a ser un fracaso el Frente Amplio? No, la gestión de O'Donnell no. Lo que nos preocupa mucho es que si hay un tema del programa que no podemos cumplir, sea porque hubo razones, otra que de fuerza mayor. Es ese desafío de que la gente crea en la política, ¿viste? Vos tenés que llegar el periodo que viene y decir, viste que dijimos 70.000 becas, fueron 70.000, y capaz que es 80, pero nunca menos 70.000. Viste que nos planteamos duplicar la inversión en vivienda, hicimos 250 sacrificios en un montón de lugares, ¿no? Rediseñamos las políticas, pero logramos duplicar la inversión en vivienda, y viste que el centro nuestro de la infancia, mirá, acá tenés, pum. Y si no pasa eso, Oscar. Y si no pasa eso, tenés derecho a que no te voten. O sea, si no pasa eso, está bien que no te voten. Entonces no es un problema de O'Donnell, no es con O'Donnell. No. Es, te presentaste con un programa, esas orientaciones las tenemos que cuidar muchísimo, porque si no, se pierde confianza en la política. Y para nosotros, que el protagonismo de la sociedad es clave, yo creo que sobre todo tuvimos dificultades a avanzar donde no hubo protagonismo de la sociedad. Hay un caso que a mí no lo tengo todavía cerrado, pero me gustaría trabajarlo más en tema de salud. De por qué, teniendo tanta inversión en salud, tenés resultados en materia de salud incrementales, sin duda. O sea, las atenciones de salud hoy con los que eran hace 20 años son mejores, pero todavía con mucho déficit, invirtiendo mucho en salud. Y bueno, una clave es que la participación de los usuarios y trabajadores, que son 2 sectores que esto junto con la academia puede ayudar a poner pienso social y no pienso lucrativo en la salud. Viste que la salud te cocina, ¿no? O sea, vas a lo fino, y la mutualista de tal pago prefiere no complementarse con para venderte servicios por fuera y cobrarte más. Mirá lo que me decía Olesker, dice Sistema Nacional Integrado de Salud. Sí, la S funciona, la N también, claro. Pero la I no. Pero por qué no funciona ahí tiene razones económicas muy potentes, que son difíciles de superar. Vos sos tal especialidad, y sabés que si te mantenés como estás, ganás 3 veces más que si fuera una lógica distinta, y está bravo para moverme acá. Y si yo sé que acá, ¿no? Gano 5 veces más que si voy a Tambore, por más que se precisan Tambore, está bravo encontrar el que quiere ir a Tambore. Cuando Marcos planteó la propuesta de dedicación exclusiva, y era un sueldo para lo que paga el Estado, era más de 200.000 pesos en esa época, era un esfuerzo enorme, y no se anotó nadie. Y el que se anotó, lo colgaron. En un país chiquito. Que fue a Fray Bento. Yo creo que también tenemos que construir una lógica, también hay no tanto política y sin ser romántico, ética, que bueno, formás a algunos especialistas que estén locos de la vida, aunque ganen unos mangos menos, de ir al lugar donde más se precisa. No decía país chiquito también, como se dice ahora, no, mirá que somos un... No, digo que en cuanto a distancias, ¿viste? O sea, deberíamos tener por lo menos un sistema de salud mucho más integrado, y no sucede. Hay una salud en el norte y otra en el sur, eso lo han dicho. Sí, 3% personalmente. No, tremendo. Oscar, bueno, se nos fue el tiempo, pero vamos a seguir hablando de una cantidad de asuntos.
Me queda mucho. Vos sabés que, y esto con todo respeto, porque nos conocemos hace tiempo, ¿no? Vos elegís venir a un programa de televisión con esa camiseta. O sea que es vos pretendés dar un mensaje. Y sabés lo que te van a decir en algún caso también, ¿viste? Lo debes tomar con mucho dolor y decir, de la política, entre otras cosas, me aburrió esto, que sigan con los mismos temas siempre. Entonces, cuando vos te pones esa camiseta, ¿qué esperás en este caso del gobierno del Frente Amplio? Bueno, ¿Y qué entendés de la gente? Sí. Para el 1 de marzo, el lugar que no podés amarretear es los recursos para la Fiscalía Especializada. Pues fíjate que nosotros hubo avances, yo sé que hubo, pero la Fiscalía Especializada, que es un poco la que abrió el camino para la investigación de las causas, tuvo más que ver con la condena internacional del caso de Hellman que con una decisión nuestra meditada. Que te dicen que es un gastadero de plata. Eso es lo que, ¿viste? Sí, lo que estoy diciendo es que el Uruguay tiene una grieta. Andá a decirle a la familia que está buscando los restos de... Yo qué sé, nosotros hace poco tuvimos los 50 años de la huelga del 74, que la conmemoramos con mucha... Ese día perdimos el local y los compañeros que decidió en esa huelga fueron todos presos. Y yo qué sé, las hijas de Omar están buscando a Omar, que es de la construcción y que fue parte de esas luchas. ¿Y qué le vamos a decir? No lo busquen más. O sea, los restos están por algún lado, ¿no? Esas historias están ahí abiertas, ¿no? Es más, cada vez que se encuentra un resto, sobre todo los que están pasando ahora en el 14, te imaginas que es estremecedor, porque acompañas el dolor, son de mi edad, eran muy chicas cuando al padre lo desaparecen. Entonces, esa es una deuda del Estado, porque no fue un grupo de locos, fue el Estado que aplicó el terrorismo sobre la población. Y me parece que es bueno, fíjate, a mí me molestó mucho lo que se sostiene Manini ayer, porque, sobre todo por lo siguiente, con esa excusa fue que después intervino la educación. Y le hicieron lo que le hicieron, por esa lógica que Macera estuvo preso, ¿no? Yo no estoy diciendo que Manini quiera meter preso a nadie, pero estoy diciendo es el discurso que se escuchaba acá previo era la enseñanza, había la enseñanza marxista, y teníamos por esas lógicas que prohibimos a Barran acá. O sea, miremos, ¿no? Y nos tiene que avergonzar. O sea, hubo una campaña que por eso en Uruguay son muy hoy insignificantes con respecto a lo que es la política a nivel global, que es cualquier cosa. Pero vos entendés que el Frente Amplio va a poder avanzar. Yo lo que digo es que tenés la obligación de dar los recursos necesarios. Y una de las críticas que tuvimos más duras, la Fiscalía tuvo que trabajar con chauchas y palitos porque no le dieron los recursos para las investigaciones. O sea, es algo que se critica de este periodo de gobierno, pero que no nació en este periodo de gobierno. Venía de antes de decir, bueno, quien está al frente de las investigaciones tiene que apoyarse para investigar temas complejos que pasaron hace 50 años y que nos haría bien a todos conocer toda la verdad y que haya toda la justicia. Y viste que, por ejemplo, hoy no sale en la etapa de búsqueda Mujica, Manini visitó a Mujica para intercambiar sobre la nueva realidad política y planteó la importancia de liberar a los presos estos de ahí de edad avanzada, de ahí de Domingo Arena. Hubo un proyecto de ley. Nosotros votamos en contra del proyecto de ley, por más que el proyecto de ley, que claramente iba dirigido a los presos de Domingo Arena, después en su redacción se mejoró el proyecto de ley. ¿Y que Pepe piense eso? No sé si Pepe piensa eso. No, desde antes ya entendía que claro, que los viejos yo no estoy tenían. Yo estoy en contra, porque no es un problema de los viejos. A ver, a diferencia de cualquier otro que tuvo condena, estos empezaron a pagar la condena 30 años después. No es que hace 30 años que están presos. Muchos empezaron a condena porque además tuvieron los mejores asesoramientos jurídicos y todas las chicanas posibles para extender la posibilidad de condena. Y muchos de estos que no están presos acá, si no están presos acá, estarían presos afuera, extraditados porque cometieron crímenes afuera. ¿Y cuando te tocan el tema humanitario? Pero muchos tienen hoy prisión domiciliaria. Hoy, por cuestiones sanitarias, el juez le da prisión domiciliaria. Que la mitad, por lo menos, de los condenados tiene prisión domiciliaria. Eso no está. No es que hay una justicia distinta para los que cometieron crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado. Hay un tema Jus Cogen que tiene que ver con delitos que van contra la identidad humana, contra la esencia de la humanidad, que no prescriben a lo que la jurisprudencia mundial avanzó. Entonces muchos si Uruguay decidiera no juzgarlo, estarían presos igual, porque cometieron la mayoría de delitos, muchos en la Argentina. Ahora, el tema es, ¿cuál es el argumento para renunciar a juzgar crímenes atroces? Que vemos, ¿no? Cada vez que se desentierra un cuerpo, capaz nos mintieron toda la vida. Además nos mintieron toda la vida, porque cuando Valle, que hay que reconocer el mérito de que fue el primero post dictadura
integrando la Comisión para la Paz. Con Perico Pérez, con Pepe Delía y está Cotuño también. Fernández. Lo hizo para construir información, no para jugar, pero no para que se supiera la verdad, ¿no? Y dio todas las posibilidades a las armas para construir información y la verdad. No mintieron, porque todo esto que estamos contando acá dijeron que los habían cremado y tirado al mar. O sea, además, no en época de dictadura, reciente, en un esfuerzo, yo estoy convencido que Valle tuvo ese esfuerzo en un sentido humanitario, no en un sentido de prestarse a quienes fueron a mentir con un tema que demuestra la falta de sensibilidad. Entonces yo sí creo que todos somos familiares en el sentido de que la búsqueda de los desaparecidos es una causa nacional. Y me parece que es un mérito del gobierno que está terminando, haber cambiado su posición original, que era no seguir con la búsqueda. O sea, la calle en la campaña de 2014 había adelantado una posición más y haber mantenido. Si bien es algo que depende de la justicia, políticamente nadie más salió a decir no, hay que interrumpir la búsqueda de los desaparecidos. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Daniel, por la invitación. Oscar Andrade, el senador Oscar Andrade estuvo con nosotros y con esto estamos cerrando, invitándolos para esta próxima entrega de Pongamos Pienso en estos canales de YouTube. Además estamos en Asuntos Públicos de TCC, por CRTV, por DirecTV para todo el país. Así que pongamos pienso en este tramo de la campaña y ya ahora con definiciones importantes.